que en esa casa donde él creció sí habían visto algo. Y que curiosamente era más de una cosa. Era como una cosa como niño, que a veces él pensaba que estaba vivo y jugaban con ellos. Y otras veces sí los asustaba. Y había otra cosa pues como más adulto. Veo que pasa alguien como al cuarto de enfrente. Y yo ahí ya me quedé acá y dije, no, eso sí, dije, no está nadie ahí, no, dije, ya todos están dormidos. ¿Y tú qué crees que haya sido? Pues no sé, mira, uno que sí cree en esas cosas, pues es una zona muy vieja, ¿no? O sea, la casa era grande, era vieja, perdón, y era una zona donde quién sabe cuántas personas hayan dejado de existir ahí, ¿no? Volteó a ese rincón y se quedó así como sacada de onda. Y después abrazó a su mamá. Como que algo vio. O sea, Sí. no era nada tan sólido, era como una especie de sombra, pero sí se quedó así como... Pero sabía que era algo raro también. Ajá. Resiliente Podcast. Historias que inspiran. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en que vean este podcast. Después de ya bastante tiempo, tenemos por fin un nuevo capítulo de podcast. Y en esta ocasión estamos en una temporada muy peculiar y por eso buscamos la ambientación diferente para que esté ad hoc a lo que vamos a hacer el día de hoy. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado que es bastante resiliente en diferentes aspectos de la vida, en su trabajo, con su familia y con los proyectos creativos. Así que vamos a conocer a nuestro invitado. Él es Gerardo Garay. Muchas gracias, Dani. Pues saludos por allá a todos. Digo, si nadie me conoce, ¿qué es lo más probable? Principalmente tengo un podcast, principalmente en este medio, ¿no? Un podcast paranormal, pero pues andamos en muchas áreas, ¿no? O si gustan, ahorita les vamos a dar platicadita. Muchas gracias, Dani, por la invitación. No, un gustazo y pues ya nos había tocado trabajar juntos en el podcast. Ya. Y ahora pues te invito a Resiliente porque queremos ver otra faceta. Ok, perfecto. Pero también queremos escuchar un poquito de esas historias que tú conoces. Ok, perfecto. ¿Va? Pues amárrese los cinturones ahí en casa. Bueno, pues a mí me gusta iniciar con la parte de la historia de vida. ¿Qué es lo que pasó para que llegáramos a este punto en nuestras vidas? Y las vicisitudes a las cuales nos enfrentamos, pues nos ayudan a crecer. Y eso es lo que me interesa saber de ti. ¿Cómo le has hecho para salir adelante en medio de tantas cosas que no nos dejan avanzar tan fácilmente? Ok, bueno. Excelente pregunta, Dani. Ok, pues sí, mira. Pues yo, como cualquier persona, tengo mi vida laboral, cotidiana, tengo mis hobbies, mis pasiones, mis sueños. En algún momento siento que todo eso se empieza a dejar de lado por tu vida, pues, vida de adulto, llamémosle, ¿no? La vida de adulto, que es bien difícil, no crezcan, gente, no se lo recomiendo. Yo de profesión soy ingeniero civil, tengo una especialidad en evaluación inmobiliaria, que es precisamente a lo que me quiero dedicar y que he estado haciendo, ¿no? Precisamente yo me estuve dedicando al área de la construcción. En algún momento, si no me equivoco, fue en pandemia, pues se para todo y dices, pues no puede ser que no haya nada más que puedas hacer, ¿no? También empiezas a ver cuestiones de sueldos, eso, digo, como en cualquier área, que si no subes un poquito más de escalones, no vas a salir de cierto punto, ¿no? Y aparte también la cuestión de siempre a lo mejor trabajar para alguien, ¿no? Yo quería esa oportunidad de trabajar para mí mismo, pero también creo que hay áreas donde uno puede desenvolverse y hay otras en las que a lo mejor no. No sé si sea una cuestión de que sí puedas o de decisión personal. En mi caso, Generalmente, bueno, a mí me decían, no, pues estudia algo que te dé dinero, que te dé un ingreso seguro y a partir de eso, pues uno empieza a evaluar, porque pues quienes los van a guiar a uno, pues los papás, los adultos, es lo que te dicen, ¿no? Sabes que estudia esta carrera porque ahí hay lana, eso es lo que te va a dar. y creo que es algo muy cierto, muy acertado. Nada más que también creo que hay ciertas cuestiones que no son para todos ciertas carreras. Un ejemplo, yo como ingeniero civil, yo sé que hay cosas que se salen de mi control, que tengo que pulir esa área, pero hay cosas que también yo sé que sí puedo sobresalir ante otras personas y a lo que voy es, a lo mejor no es para todos o a algunos les cuesta más trabajo como todo en la vida, ¿no? Ejemplo, no voy a poderme jugar fútbol con el Chicharito, bueno, uno bueno ahorita aquí, no sé.
Claro, pero Ujú. pues va al tema de la vocación, Exacto. ¿no? O sea, sí, a lo mejor la carrera te puede dar un buen ingreso, te puede dar una estabilidad económica, pero si no es tu vocación, probablemente no lo disfrutes y eso va a causar que estés pues trabajando a fuerzas, trabajando como muy forzado, sintiendo que, ay, ya tengo que levantarme para ir a trabajar, o por muy bien que ganes, pues estás mal, estás Exacto. inconforme, intranquilo, Exacto. ¿no? Entonces, sí, gracias a Dios, afortunadamente he tenido trabajo, he sido contratado, he sido pues apreciado por quienes me contratan. La verdad es que no me puedo quejar por ese aspecto. Sí he tenido trabajo, a lo mejor no siempre el ingreso que uno quiere, pero es ahí donde caigo en que es el ingreso que a lo mejor mereces, entre comillas, no sé qué otro término usar, porque pues digamos, hay muchos como tú, o sea, entonces hay cuestiones ahí que te limitan a cierto punto, ¿no? Entonces en algún momento sí dije, quiero avanzar un poquito más, quiero ver qué más hay. No soy tan fan de esas áreas de mi carrera en las que me desenvolvía y descubrí el área de la evaluación. Me llamó mucho la atención, me gusta el proceso, es rápido, es un estudio y es individual, o sea, yo mismo lo hago o sea, yo soy mi jefe, yo lo presento y pues es un resultado rápido, no es un resultado tangible. Entonces me atrajo, hice la especialidad, empecé a desenvolverme ahí a partir de alrededor es que fue un proceso largo, como 2022 ya empecé a ejercer, pero ahí tuve que tomar la primera decisión un poquito complicada. Yo tenía un trabajo fijo, un trabajo estable. En la construcción, digo, cabe recalcar que no siempre es uno estable, o sea, es por obra. Se acabó la obra y pues a buscarle, ¿no? Pero tenía la fortuna pues Una podía empresa que estar, ya ajá. tenía ese. Y no, pues mira, cayó algo acá, pues vente por acá. Bueno, entonces ahí la decisión era, vas a empezar una nueva área que obviamente no conoces, por eso requieres empezarla, pero tu sueldo de estar a lo mejor aquí tiene que venirse para acá. Entonces, obviamente yo ya estaba casado, lo hablé con mi esposa, mi familia. ¿Sabes qué? Pues esta decisión me parece lo más conveniente a futuro para nosotros, pero económicamente va a estar complicado, ¿no? Lógicamente, pues accedió, digo, los dos coincidimos en un punto, empecé, pero el golpe sí estuvo. Sí se sintió, ¿no? Sí dices, ay, cercano a Navidad, dije, los regalos, pues puro abrazo para todos, ¿no? Entonces sí, sí se siente el Sí se cambio, siente ¿no? el cambio de tener un sueldo seguro, de tener una estabilidad económica y de pronto ya no tener la certidumbre de si va a haber un cliente o no la siguiente semana, si vas a tener o no el ingreso para cubrir los gastos. Así es, Es una sensación bastante tensa, sí. pero creo yo tener información por ahí que además de cambio de chamba, estaban pasando otras cosas en tu vida. Sí, eso fue poquitito más adelantito. Cuando ya tomamos esta decisión, también ya estábamos en planes de a lo mejor empezar una familia. Sí fue poquito más adelante. Yo estaba en este nuevo trabajo, todavía era un trabajo para alguien, pero aparte ya era yo también. O sea, en ese momento que hice ese cambio ya tenía ambas cosas. Yo podía ejercer lo mío por fuera, pero aparte trabajaba O para sea, alguien. seguías trabajando con Ajá, una empresa y aparte tu individual. pero era relacionado a luz nada más, construcción de lado, ¿no? Entonces pasa este tiempo, ya adquiero una experiencia a la edad, que estuve muy agresivo con esa empresa, me dio una experiencia, pues que la especialidad no me la dio como tal, o sea, como dicen, aprendes afuera, ¿no? Y efectivamente ahí sí, todo lo aprendí ahí, ¿no? Pero igual el sueldo, pues no siempre, el ingreso, como dices, no siempre era lo óptimo para a lo mejor vivir una familia, etcétera. Pasa el tiempo y decidimos empezar una familia, ¿no? Y pues sí, todo salió lo planeado, mi esposa se embaraza y ahí empieza otra etapa de que dices, tengo 9 meses de estar aquí, pues ya necesito estar acá, ¿no? En mi mente era como, no, sí, lo voy a lograr. Siempre he sido, me considero, no sé si el término es el correcto, como soñador, siempre me ha gustado lo artístico, o sea, me gusta dibujar, de hecho lo primero que quise hacer era rockero, ¿no? Tenía una banda y todo, y de hecho conoces algunos, ¿no? Y la actuación me gustaba, pero nunca me había metido, ¿no? Después entré y pues también era como que, ay, esto también me gusta, pero el proyecto que sí decidí empezar fue lo del podcast, ¿no? Fue con amigos precisamente del trabajo, como que, oye, deberíamos hacer esto. Y como siempre, quiera que no, yo creo que todos los que estamos en esto siempre decimos, va a pegar esto, ¿no? Y pues es la tirada, la verdad. Aparte que lo disfrutas, es la tirada que es algo que yo así lo veo. Tienes tu vida hecha, ¿no? Esto que a lo mejor te quita tantito tiempo, tiene una posibilidad de ser otro ingreso y que lo disfrutes al máximo y ser otro ingreso. A lo mejor es mínima, pero ahí está esa posibilidad, ¿no?
que la verdad, viendo experiencias de vida, tanto propias como ajenas, tú te das cuenta que precisamente la perseverancia hace que eso sea posible, ¿no? Entonces siempre está ahí eso, ¿no? Digo, a veces lo dejamos y todo, pero siempre está. Pero sí, todo se juntó, ¿no? Ya con lo del niño ya no podía tomar decisiones así a la ligera, ¿no? Ya era como que, no, pues ya tengo 9 meses y luego 8, 7, ¿no? Te das así, Cuenta regresiva. cuenta regresiva, sí. Y y pues ahorita seguimos el proceso, ya tengo mi bebé, pero justo nace y como él nació en octubre, en febrero ahora sí pierdo el ingreso seguro. Ya ahora sí es totalmente yo por mi cuenta, ¿no? Y digo, ok, son situaciones adversas, pero pues tengo que hacer algo, ¿no? Y empecé, pues dije, pues yo ya tengo lo mío, de esto tiene que ser. Afortunadamente, a partir de ahí, pues sí he podido, este, pues salir adelante con eso, ¿no? No a lo mejor todavía al nivel que yo quisiera, pero pues sí veo una diferencia muy grande desde el inicio ahorita, ¿no? O sea, la cantidad que hacía antes de trabajo, les comentaba ahorita, una vez cada 2 meses, ¿no? Y ahorita ya al menos a la semana sí tengo algo, ¿no? Que sí, para mí ha sido un cambio que digo, bueno, ahí está el cambio. Sí te desesperas, pero tú ves que el tiempo es el que va. El tiempo es el único que tiene la decisión y el seguir ahí, ¿no? O sea, Claro, y pues te vas aclientando, pero en ese proceso que te vas adaptando a tener el cliente seguro o que la gente te va ubicando y te va recomendando, es donde uno siente así como que, ay, me voy a ahogar, sí. uy, a ver si llego a la siguiente semana porque falta. Ándale ya, los que dicen, no, que la quincena, yo, ojalá tuviera esa quincena, ¿no? Sí, es un tema que creo que para los que hacemos las cosas de forma independiente es pues difícil tener esa paciencia y esa constancia de no desesperarse, porque creo que lo que Sí. peor podemos hacer es desesperarnos. De repente, si nos empezamos a desesperar, empezamos a andar de malas, empezamos a andar estresados, empezamos a tener conflictos ya con la familia, con la pareja, con la gente alrededor. Y eso es lo que puede hacer que en lugar de que crezcamos, vayamos para abajo. Porque nos empezamos a pelear con la familia, porque estamos estresados por dinero, porque Sí. estamos estresados porque va a llegar la quincena y demás. Y de pronto, pues ya no solamente no llega el dinero, sino que ya no tienes familia o ya estás peleado con todo el mundo, ¿no? Exacto, ¿no? Y hay muchos factores, ¿no? Cuando estás en esto de jugarle al emprendedor, tú ves cómo otras personas, pues no, pues fuimos a tal lugar, hicimos tal cosa, gastamos tal cosa, y tú, ay, o sea, ojalá, La no, comparación la está bien cabrón, comparación. ¿no? Porque justo, o sea, de pronto dices, a ver, yo estoy recibiendo esta cantidad de dinero a la semana, yo estoy tratando de distribuirla y por si acaso, no en mi caso, ¿no? Pues digamos, compro despensa para 15 días, por decir algo. Ujú. Y entonces, si no me llega dinero, entonces yo ya aseguré mi quincena, Exacto. ¿no? Pero si sí, pues guardo. Pero de repente ves en redes sociales que, sí, fuimos, no sé, al valle. Bueno, no es un cortito, ¿no? Del Valle del Favor. Y la cena, no, fue barata. Fueron 10,000 pesos en esta cena. Que yo, quisiera ser mesero ahí, Y digo. luego fotos de que de repente, andamos allá de viaje, ¿no? O sea, en algún pueblo Exacto. paradisíaco, ¿no? Sí. Y dices, ¿cómo le están haciendo para poder llevar esa vida y estar tranquilo? Y que según, bueno, a lo que se entiende son personas que trabajan de forma independiente. Pasen la receta, caramba. Exactamente, no, sí, o sea, y fíjate, precisamente eso, lo único que como que sí te mantiene un poquito es decir, bueno, esto es mío, mío. O sea, yo sí lo siento como que, mi bebé, mi proyecto, ¿no? O sea, esto sí, digo, no quiero sonar, no sé, con ego bien elevado, pero esto me ha costado a mí nada más, o sea, no tengo familiares que se dediquen a lo mismo, no, amistades sí, pero los conocí hasta que ya me involucré más, no en el proceso, no era como que, no, mira, vente, yo te echo la mano. Ojalá, ¿no? Y digo, y la verdad es una ventaja grande para quien la tiene, pero no fue mi caso. Entonces, como que todo eso le agrega un toque de, esto es mío, pues no, aquí estoy aferrado yo también, ¿no? Sí. Oye, y en este caso, pues la idea de este podcast es, pues más que dar consejos, porque soy el sabio y experto, es la experiencia nos va dando cierta destreza o cierta experiencia, pero por los trancazos que nos vamos dando, Sí, por el hecho de que, ¿sabes qué? Cometí este error, por ahí no te vayas, porque la neta por ahí no está chido, ¿no? Yo creo que de ahí se aprende bastante y cuando lo compartes, la gente puede aprender no desde el ego, no desde el, sí, yo sé más que tú porque soy más chingón. No, yo la regué bien cabrón y por ahí te estoy diciendo que no te vayas porque está bien feo. De todo el proceso, cuando tú ya empezaste a trabajar por tu cuenta, ¿qué errores cometiste que después aprendiste y que ahora podría ser un consejo para poder ay, no, pues, no pasar por ese camino? sí.
Pues mira, ya lo mencionaste tú, el desesperarse, ¿no? Lo primerito es paciencia, entender que este es un proceso largo. No es algo así de que, de la noche a la mañana ya tengo algo, ¿no? Porque presente en este proceso hay muchos negocios donde tu cliente puede ser recurrente. En este caso, por ejemplo, en particular, no necesariamente, pues, o sea, como son avalúos, es la casa se vendió y ya, o sea, y el que sigue. Ahí lo que te funciona es la recomendación. Entonces, la paciencia, tu mejor carta de presentación siempre va a ser tu trabajo, ¿no? Eso. Y yo antes sí era muy dado a hacer caso al el cliente siempre tiene la razón, pero no es verdad, ¿no? O sea, el cliente a veces no la tiene y también no siempre hay que aguantar esa clase de cosas, digo, porque estás invirtiendo también dinero que tú no tienes en ir a atender a alguien que a lo mejor desde el inicio no va a traerte ningún beneficio, pues. Entonces sí creo yo que hay que tratar siempre con respeto, pero aprender a analizar, ver que si la persona no va a llevarte nada bueno, muchas gracias, a lo mejor yo no soy el indicado y se acabó, ¿no? Pero ese detallito creo yo que sí es uno crucial, pues siempre con respeto, pero aprender a identificar y que no siempre tienes que estar al servicio a disposición así de, porque tú ya tienes un dinero, o sea, ya vas a invertir dinero que no tienes a lo mejor. Claro. Por ahí dicen que no todo el mundo es tu cliente. O sea, tú puedes dar el mejor servicio, pero no quiere decir que todo el mundo te tenga que comprar, porque no todo el mundo es tu cliente. Tu cliente tiene ciertas características y tu costo puede ser alto, bajo, mediano, como sea. Pero si tu cliente está convencido de que tu servicio o tu producto es el que es para él, te lo va a pagar, Exactamente, ¿no? Entonces, ahí creo que la recomendación sería no desesperarse, exactamente, porque si tú quieres vender algo y estás como que, cómprame, cómprame, ¿no? Estás como tratando a las demás personas como si fuera el rey, el zar, todo esto. exactamente, Y en realidad, pues bueno, esto es lo que ofrezco, ¿te interesa? ¿Te late? Sí, bien, no, con permiso, gracias, ¿no? exacto. Y otro punto adicional, que lo vi relativamente hace poco, quizás un año. A veces tendemos no, sí, más barato, a ver qué onda. Si lo quieres desde un punto más ético entre colegas, por así decirlo, estás abaratando el trabajo de todos. Con el simple hecho de tú decir, no, yo lo dejo así, con eso estás abaratando el trabajo de todos. Y eso es bien difícil de agarrar porque, o sea, nunca lo abaraté mucho yo, digamos, pero sí aprendí que, pues, a lo mejor había unos márgenes más arriba. Pero si te das cuenta que, o sea, la gente, no, pues ya alguien me lo dejó más barato y esto. Y es difícil eso porque un cliente que a lo mejor puedes agarrar, güey, pues le agradezco, pero entonces ya tiene a quién es, ¿no? Pero eso es como una forma de dignificar el trabajo y también a la larga te va a traer un beneficio de, obviamente, pues obtener lo que es, ni más ni menos, ¿no? O sea, lo justo. Claro. Y es que a veces cuesta trabajo darle un valor apropiado a tu trabajo porque uno a veces no considera cosas que a lo mejor uno ya tiene, ¿no? Por ejemplo, si ya tienes carro y tienes que ir a algún lugar, a veces no consideras tu traslado, la gasolina, cositas como esas. Sí. Pero si, por ejemplo, no tienes carro y quieres llegar a un lugar, mínimo 100 pesos de Uber, ¿no? O de Sí, cualquier marca. Entonces, pues si yo le voy a cobrar 50 pesos y me costó 100 pesos el transporte de ida y 100 pesos de regreso, pues ¿cuál es mi ganancia, no? sí, Entonces, ese tipo de cosas muchas veces no las consideramos, o a veces el cliente no considera que, oye, pues yo lo quiero comprar en 30 pesos, pues sí, pero ir a entregártelo al lugar donde tú me estás diciendo me cuesta exactamente. y entonces por eso va a aumentar, no por el producto per se, sino por el costo de traslado del producto. Exacto, y ese es un detalle también importante. Otro consejo que pudiera darles es relacionarse, ¿no? Porque vas aprendiendo estos puntos. O sea, si alguna vez me tocó convivir con alguien que en su momento se dijo, yo cobro desde que me llaman a preguntar, o sea, es atención que doy. Yo no he llegado a ese punto, pero sí lo entiendo, porque, o sea, ya está consumiendo tu tiempo, ¿no? Pero sí, yo aprendí, no, de este punto de este precio que yo traigo, no me voy a bajar porque pues a veces implica mucho, como evaluador tienes que ir a medir, siempre tienes que medir mientras sea construcción, y eso es trabajo, eso es tiempo invertido, que a veces pues, la gente no lo ve, pero pues se hace, ¿no? Entonces sí, todo eso es lo que tienes que aprender a cobrar. Sería otro punto, otro consejo, sepan cobrar, si no tienen idea, busquen a alguien, o sea, están los colegios, hay socios, todo lo que quieras, sí es importante aprender a hacerlo. Excelente. Ujú, Oye, y esta transición, hablamos del trabajo, el afectar la economía familiar y ahora con un bebé, ujú. ¿qué,
¿Qué cambio sentiste de estar con tu pareja y vivir como solamente de novios, ¿no? De pareja. Sí, sí, sí. Y ahora tener a bebé, ¿cómo es ese cambio? ¿Cómo has llevado esa transición? Gente, bueno, es que sí, o sea, antes no te lo imaginas, ¿no? Es como que, pues sí, un bebé, ya que llega y ya le pones cara, no sé, ya dije, todo lo tengo que hacer por él. O sea, todo es, o sea, lo mejor de mí tiene que ser para darle lo mejor que pueda a él, ¿no? Y es un cambio, sí, o sea, no, la palabra no sería difícil, pero sí requiere no quisiera decir sacrificios, pero sí hay cosas que dices, esto ya no vale la pena, por mejor hacer esto para el bien de él, ¿no? Entonces, sí ha habido esos cambios. En pareja, pues, o sea, sí ha habido, pero tampoco no, ¿cómo te diré? Hasta cierto punto serían imperceptibles porque los dos estamos atentos al bebé. Claro que mi esposa es la que le dedica el tiempo mucho más que yo, ¿no? Como 90% más. Pero a lo que voy es de que sí, o sea, yo a veces no me doy cuenta y a veces estoy haciendo planes que no se los digo a lo mejor, pero es como que, esto, para tener esto para el niño, para los tres, pues, como en ese plan de proveedor inconscientemente, ¿no? O sea, sí como que sí empiezas a ver casi todo ya centrado en eso, pues en el bienestar de él, obviamente de ella, y pues obviamente el mío, pues, pero sí como que sí me enfoco un poquito más. A veces ya no es como que, vamos a dar la vuelta, eso. De hecho, yo creo que sí hemos salido, pero siempre es con el niño, ¿no? Pero sí es un cambio, obviamente, pero hasta este punto es como que imperceptible por esa razón, porque es como que no hay ¿cómo te diré? No hay un momento que yo diga, no, es que tenemos esto, ¿no? O sea, no hay incomodidad. Sí hay un cambio en el ritmo. Por ejemplo, un ejemplo, lo del podcast, ¿no? O sea, antes era que cada sábado o algo voy a hacer esto. Ahorita si tengo tiempo lo vamos a hacer acomodo mejor mis tiempos para obviamente mi prioridad va a ser el niño y mi esposa, ¿no? O sea, pero sí ha habido cambios, ¿no? Lógicamente, pero no, en general todo está muy bonito, muy suave, sí. Excelente. Oye, este proyecto de podcast que tú tienes Ajá, eh, habla de temas paranormales. sí. Eh, ¿Cómo es que te fuiste por ese lado de lo paranormal? ¿Tienes Bu- experiencias paranormales en tu vida personal? Sí han pasado muy poquitas, ¿no? Y las típicas, o sea, experiencias cortitas, que eso es lo que me gusta, que le dan cierta como mayor credibilidad, que, o sea, es algo fugaz, pero ahí está, ¿no? O sea, es algo como que no es una historia así, no, mira, pasaron meses y yo viví esto. Es algo así, un pequeño destello de algo, muy leves, pero siempre me he visto atraído por este tema. La verdad no recuerdo cómo me empezó esa atracción, pero siempre me ha gustado lo paranormal. Ejemplo, películas. Si son de terror, me gusta más como que el terror paranormal que violento, ¿no? Algo así, ¿no? Pero siempre. Entonces, coincidía que en algún lugar que llegaba, a veces platicábamos, ¿no? Oye, ¿te ha pasado algo? O alguien estaba platicando, y digo, no, pues yo también. Y ahí se hacía la bolita de platicar las historias, que está la fogata de una vez ahí, ¿no? Y así. Y así empezó precisamente el proyecto del podcast, empezó de esta forma en una obra que yo estaba trabajando precisamente con mis dos compañeros, ¿no? Estábamos platicando y de repente, no, que esto, que la... Y de repente uno dijo, creo que no fui yo, me parece que fue eso, pues deberíamos hacer un podcast, ¿no? Y así, o sea, así salió y de repente, pues a mí me gusta el tema, a ellos también. Y, o sea, fíjate, lo que nos gusta no es tanto investigarlo, no es como que vamos a ir a meternos al panteón, ¿no? Yo soy bien miedoso, pero sí nos gusta que nos platiquen y nosotros conocer historias y no ponerlas en duda. Es como que tú me la platicaste, tú la viviste así, y yo la voy a creer y la voy a disfrutar, pero no voy a decir, no, sí, porque esto, mira, y saco la ouija, y nada, o sea, nada de eso, ¿no? Es creerte la historia, disfrutarla de cierta forma como entretenimiento. Si soy creyente, pues creerlo, si no, pues cada quien, pero a fin de cuentas, solo entretenimiento, o sea, no como investigación ni nada así, ¿no? Ok. Ujú. Oye, y dentro de las historias que a ti te pasaron, ¿alguna que nos puedas compartir? Sí, mira, hay algunas. Hay poquitas, ¿no? Una, por ejemplo, esta no se me olvida, yo tenía como unos 13, 14 años. Estaba, iba a ver un show en la tele como eso de las 10, 11 de la noche, ¿no? Ya era medio tarde. Iban a salir los Beastie Boys. Y estábamos mi hermano y yo esperando, pero ya estaba todo oscuro. Nos acostamos en la sala, cada quien en un sofá.
Y él tenía unas almohadas y pues yo estaba casi nomás ahí destapado, acostado, ¿no? Me empieza a ganar el sueño y me quedo dormido antes de que ellos salgan. Entonces, cuando ellos ya salen, él me avienta en el almohada y me despiertan y yo, ay, sí, sí, sí. Y ya están los Beastie Boys tocando, ¿no? Y yo, no, pues bien chilo, pero ya no aguantaba el sueño, ¿no? Ya para esto ya eran como las 12. Le digo, ¿sabes qué? No, yo ya no puedo más, ¿no? Y y agarro la almohada que él me dio y como que con toda la flojera del mundo, ¿te ha pasado que cuando estás bien cansado volteas a ver el camino a ver si costea usar la energía para ese intento o te esperas a otro, ¿no? Volteo y claramente veo que o sea, tenía que ir, digamos, en dirección diagonal, así como atravesado iba a pasar, veo que pasa alguien como al cuarto de enfrente. Y yo ahí ya me quedé haciendo que cara y dije, no, eso sí, dije, no está nadie ahí, no, dije, ya todos están dormidos. Me levanto, voy con la almohada aquí viendo para abajo y digo, por si está muy feo, pues que no me asuste, ¿no? No me voy a infartar ahí. Y me acuesto y dormía con mi abuela, ¿no? Y, abuela, le digo, acá, güey. ¿Cómo qué edad tenías ahí? Como 13 más o menos. Ya estaba viejo, ¿no? Para ahí dormir. Paso y le digo, oiga, mire esto, ¿no? Le dije, me dice, nada, no. Y lo peor fue que se quedó callado y me dijo, pues, pasó como 30 segundos, ya, duérmete, me dijo. Y yo acá dije, pues así menos. Y y ya me dormía. En la mañana siguiente, la persona que dormía en ese cuarto de enfrente, pues no había llegado, o sea, llegó mucho más tarde, ¿no? Yo no le platicaba más que a mi abuela. Y la persona de ese cuarto fue el último en levantarse. Cuando se levanta, se para ahí a platicar y dice, oigan, por cierto, anoche me apagaron la luz. Dice, sí, llegué, la prendí y anduve haciendo cosas y tas. ¿No lo dejaste mal? No, dice, yo estoy seguro que no. ¿Quién sabe? Dice, no, pero él lo platicó como algo muy, muy X, ¿no? Y yo dije, pues sí, pues yo miré como que alguien había entrado y no había nadie más, ¿no? Ya después supe que yo no era el primero que miraba, ¿no? Que de hecho seguido miraban a alguien como que una sombra rondar por ahí. Nada más era la primera vez que yo lo miraba, ¿no? Esa es la que tengo más marcada y hace ya muchos años, ¿no? Ya como 20 años. Y ¿A quién cuentas, no? Ya, sí. ¿Y tú qué crees que haya sido? Pues no sé, mira, uno que sí cree en esas cosas, pues es una zona muy vieja, ¿no? O sea, la casa era grande, era vieja, perdón. Y era una zona donde quién sabe cuántas personas hayan dejado de existir ahí, ¿no? Entonces, yo sí pienso a lo mejor algo ahí que no se ha podido oír. No sé, ¿no? ¿Tú qué opinas de este rollo de los asuntos pendientes con los fantasmas? Porque, digo, en el caso de la resiliencia, si tú tienes muchos asuntos pendientes y todavía no te vas hasta que los termines, es porque eres muy resiliente. Exacto, ¿No? ¿Pero qué piensas de eso? Ay, qué feo después de muerto a chambear, ¿no? No, pero fíjate que eso de los asuntos pendientes, pues se hace bien feo, se hace como un castigo, ¿no? O sea, no sé, no, o sea, es que, digo, entras en muchas de las supuestas teorías de por qué puede haber ver fantasmas, ¿no? Una es esa, asuntos pendientes, pero no sé, o sea, sí lo creo, pero digo que puede ser tan importante como para todavía no poder irte y otra, pues yo no le voy a preguntar. Entonces, o sea, sí lo creo, porque sí creo que hay muchas razones por las que puede haber algo ahí, ¿no? Pero sí, no sé, o sea, digo, qué suave que digo, que exista la posibilidad de que alguien te diga, no, pues ya yo lo resuelvo, yo te ayudo en esta forma y ya estás libre, ¿no? Pero el problema es quién va a ser el valiente, ¿no? Pues sí. Estaba yo investigando, preparándome para esta entrevista y me puse a buscar como posibilidades de explicaciones a los temas paranormales, ¿no? Ajá. Eh, y bueno, pues todos en algún momento en la época de los cassettes llegamos a grabar música en cassettes. Ah, sí. Y pues el funcionamiento de los cassettes tiene que ver con la cinta magnética Ajá. y sobre esa cinta magnética pues hay un pulso electrónico que graba el sonido. El video es similar, pero en este caso con la fotografía pues es la luz a través de Sí. un material sensible, la luz. ¿Cabe la posibilidad, tú qué opinas de esto, que pudiera estar alguna cualidad en el espacio, en el ambiente? Porque sabemos, bueno, hay investigaciones de que, por ejemplo, el agua puede guardar y grabar emociones, por ejemplo, Ujú. ¿no? Que pudiera haber, pues, una combinación peculiar que dentro de los elementos que están alrededor de nosotros, diferentes cosas combinadas registren, pues, una especie de holograma. Sí,
Sí, sí, es una teoría también. Fíjate, sí le hallo mucho sentido porque también, como tú mencionas lo de la cinta, de hecho hasta la fecha, según investigadores, digo, no sé mucho, pero según te dicen que el mejor método para una psicofonía es la cinta, ¿no? Entonces sí le hallo sentido. Hay una teoría que dicen que, por ejemplo, si alguien dejó de existir cerca de un árbol de una forma súbita, puede ser que, o sea, lo que se ve otra vez es una proyección guardada en el árbol, un ejemplo, ¿no? Entonces digo, pues no sé, yo sí creo que pudiera ser, ¿no? Salvo cuando ya hay una actividad muy, muy específica, ¿no? Por ejemplo, eso que mencionas de asuntos pendientes, ya no se me hace que empataría, ¿no? Siento como que ya es algo con mucha conciencia. Ajá. Creo que ahí sería, bueno, yo creo que puede ser una combinación de las dos o diferentes tipos de caso, ¿no? Que por ejemplo, en algunas situaciones haya una especie de holograma que es como una grabación que se repite, que si coincide que el horario a la misma hora está apareciendo, que hace la misma acción, hace los mismos sonidos, Sí. es una especie de holograma que quedó registrado en el ambiente por alguna cuestión pues particular, ¿no? Que Sí, no todos ajá. los lugares son receptivos a eso, pero que en este caso ese lugar tiene ciertas condiciones para registrar y proyectar, ya sea la sombra, ya sea el sonido, y que no siempre es perfecto, por eso a veces no se alcanza a entender o a veces no se alcanza a ver bien, porque pues no es no está diseñado para eso, sino que por azar. O sea, como que algo se juntó y todo permitió esa pequeña exposición, dices, ¿no? Exactamente. Fíjate, una teoría similar es que son seres en un plano, una dimensión paralela, digamos, y en algún punto logran cruzarse como que ciertas frecuencias, no sé cómo lo manejan, y es cuando ves un destello de algo, o sea, cuando alcanzas a ver algo, y esa teoría propone que también nosotros somos fantasmas para alguien más, ¿no? Para otra dimensión. Me suena algo similar porque es algo así como que también o sea, está existiendo por distintos motivos, a lo mejor tú no los percibes, y eso permite que percibas eso, al menos un destello, ¿no? Ahí dentro de la investigación breve que Ujú. estoy haciendo, pues también saltaba el tema de eh, nosotros podemos percibir solamente ciertas frecuencias tanto de luz como de De sonido. sonidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que hay espectros de la luz que no alcanzamos a percibir y sonidos que no alcanzamos a percibir. Eso para mí tiene mucho sentido cuando hablamos de dimensiones o realidades alternas Ajá, desde la perspectiva de que no necesariamente tiene que ser algo extra wow, sino simplemente nosotros no tenemos el receptor para captar esa señal. ajá. Y en este caso, por ejemplo, si hubiéramos a alguien de los años 50 que le dijéramos, ¿sabes qué? Mira, aquí tengo aquí en este Exacto, aparatito, ajá. ¿no? Esta tecnología que percibe de forma inalámbrica señal de audio, video, Aquí datos. acuso a alguien. Es que sí, ¿no? A decir, ajá. Pues tal vez estás loco, eso es de brujería, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos el receptor que pueda captar esas señales, o por lo menos en esta época no las tenían y ahora sí las tenemos. Creo que ahorita puede haber muchas señales en diferentes frecuencias que pueden tener conciencia, Ujú. pero que nosotros no alcanzamos a percibir. Yo también creo, fíjate, sí creo que incluso, pues es que es bien básico, hace, ¿qué te gusta? 15 años no te imaginabas de ver aquí videos, ver la tele, ¿no? Ni te pasaba por aquí que existiera, ¿no? Y ahora, pues, hasta no hemos llegado, ¿no? Me refiero a que hay cosas que o sea, ahorita dentro de 10 años algo nos va a sorprender de la misma forma, ¿no? Entonces sí creo que hay cosas que están muy lejos de nuestro, ¿cómo decir? Como conciencia, conocimiento. Así que, pues sí, no me parece mala la idea, ¿no? Sí creo, coincido contigo, pero pues difícil imaginarme algo, ¿no? O sea, desde que está en los 50 y que me enseñen un celular. Claro. Basándonos en esta misma teoría de estas... ¿Qué pasa el ruido? Ya sonan las cadenas de la... Ay, ya llegó el primer fantasma, no me tenía Son invitado. efectos de sonido especiales. Basándonos en esta teoría de estos rangos de luz y de sonido que no podemos percibir, para basarnos en esta otra estructura de realidades que no percibimos, ¿no? Ya no hablamos de dimensiones porque de pronto hablan, ¿no? De la otra dimensión o Mm, que ya no me quisiera meter yo en eso porque a lo mejor no la entiendo del todo. sí. Pero sí, desde este aspecto de no percibir ciertas cosas, me imagino que puede haber seres conscientes, no a lo mejor como nosotros, pero a lo mejor como en la naturaleza, Ujú. que se alimentan de cosas diferentes que nosotros, Sí, sí, entiendo el ¿no? punto de... ¿Qué opinas de eso? Pues es que sí, mira, fíjate, si te vas a otro tema, a otro aspecto paranormal,
en el tema como extraterrestre, llamémoslo. Precisamente mucha gente te dice, no, es que son seres que su forma no la comprendería el ser humano, pero ellos adoptan una forma que pudiéramos comprender, ¿no? O sea, ejemplo, no son grises y feos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pero son algo que no sabemos qué onda, ¿no? Esa es una teoría, ¿no? Digo, yo también, lo misma situación, yo escucho y digo, está bien interesante. Y sí, pues qué suave, si no, pues también. Pero sí me parece, o sea, digo, sí debe haber algo así, o sea, sí creo que si hay tantas posibilidades en el universo, no veo descabellado que esa fuera una. Pues. O sea, es lo mismo con las ondas, pues antes no sabíamos y no hubiéramos sabido qué era y de repente, ya se nos hace bien común. Pues sí, ahora te digo, ¿y cómo se ven? Pues no, más que en el agua, ¿no? O cosas así. Entonces, sí, no le veo yo para nada, no se me hace nada complicado de creer, ¿no? Ahí te va otra teoría. A ver. Existen evidencia científica de organismos microscópicos, bacterias y diferentes sistemas vivos que manipulan el pensamiento de sus huéspedes, parásitos que manipulan Sí. el pensamiento de sus huéspedes. Cosas que de repente dices, bueno, ese ser que está infectado por ese parásito o por esas bacterias, de pronto empieza a hacer cosas que son autodestructivas para él, pero Sí, que son beneficiosas para el parásito o la bacteria, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, pensando, por ejemplo, en posesiones, Ah, sí. ¿no? ¿Qué pasa si, digamos, que nos quedamos en el ámbito de lo biológico, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto hay ciertas combinación de bacterias o de parásitos que a lo mejor no los hemos pelado, que están ahí, pero que no las hemos pelado, que causan ciertos comportamientos en la gente? ¿Qué opinas? Como una solución. Ay, pues lo primero sería ir por agua bendita, ¿no? Pero sí, o sea, es una posibilidad, ¿no? O sea, que sea algo muy relacionado. Fíjate, alguna vez escuché en algún programa, digo, esos programas no tan acá que digas, pero me pareció muy bueno el comentario, ¿no? Dijeron, bueno, no está de más que primero se vayan con el aspecto religioso, es decir, si quieren háganle un exorcismo, analícenlo, y si no, pues el aspecto médico. Pero, o sea, dice, primero descarta lo más sencillo, lo más básico. De que es una posibilidad, pues sí lo sería, ¿no? En el aspecto, por ejemplo, como dice, una posible posición, lo que sea, ¿no? Sí creo que, por ejemplo, una historia, un ejemplo, ¿no? Una niña que empezó a hablar cosas muy fuertes para alguien de su edad, ¿no? En un tono de voz también muy diferente. Tocó temas muy sensibles, muy delicados que posiblemente un niño de 10 años no sabría. Pues dices, ay, pues un parásito que te pueda hacer decir eso, conocimiento que a lo mejor no tenías, es lo que lo haría difícil, raro, ¿no? Pero sí, de todas maneras, no se descartaría la posibilidad. Digo, yéndote meramente científico, pues sí tienes que analizar primero todo eso, ¿no? ¿Y qué tal si además de lo biológico conocido, dentro de la misma combinación, si combinamos las diferentes cosas que hemos platicado, existieran seres conscientes o en otros planos que no alcanzamos a percibir por frecuencias de luz o de sonido o la combinación de ambas, que se alimentan, por ejemplo, de estados emocionales? Ah, no, pues ya. Pues yo le daría mucha comida al parecer. No, pues esa es una teoría que sí, o sea, de hecho, supuestamente es una forma de, creo que una posición va también por ahí un poquito, que es como que, o sea, tanto alimentación de estados emocionales en algunos casos como el volver al estado vivo, entre comillas, ¿no? Pero sí, la verdad, o sea, sí soy algo creyente de todo eso, ¿no? Sí, a final de cuentas, la bioquímica de las emociones es energía, Ujú. ¿no? Es un tipo de energía que puede ser suculento para cierto tipo de organismos, ¿no? Sí. Que buscan su supervivencia. Eh, Hace poco, pues fuimos al cine a ver esta película del Conjuro, ¿no? Ah, sí, no, yo no, yo. Y pues mi pareja pues es muy de ver este tipo de películas, le gustan también, y le dije, pues vamos a ver las otras, ¿no? Vamos a ver el orden cronológico. Ella es la que te protege a ti, ¿no? Sí, me abraza y me cuida y yo Sí, no, no, sí. con mi mantita. Bueno, pues fuimos a ver la película y en general me gustó, pero sin dar spoilers, pues después fuimos a ver las viejitas, ¿no? Voy a Sí, hablar de las ah, sí, viejitas, sí, pero sí. no dar spoilers que no has visto la... Sí, ajá. Bueno, en las viejitas, en la de Annabelle, por ejemplo, Ujú. nos cuentan pues el cómo fue que la muñeca fue poseída.
Sí. Y de pronto nos hablan de que este ser que entró dentro del cuerpo de la muñeca Ujú. no está solo, hay otros seres que están ahí buscando Ajá. controlar, ¿no? Porque se supone que ellos estaban en una cuestión de rituales y todo este rollo, ¿no? Entonces que trajeron a un ser ahí y que por un lado está este ser que ellos invocaron y por otro lado está la posesión de la muñeca, Ok. que son dos cosas combinadas. Entonces, había momentos donde dentro de la historia, obviamente esto pues está basado en hechos reales, pero también es ficción, Sí. por la adaptación es ficción, Sí, claro. pero dentro de lo que yo pudiera a lo mejor justificar y entender, es que de pronto la posesión, creo yo, no era tanto de la persona, sino de lo que invocó la persona. Ujú. Pero a la hora de que esa persona se sacrificó por esta invocación, ya fue a su alimento, pero esa persona, ese ser, necesita más alimento, entonces necesita estarse Necesitas como que, seguir sí, buscando. ajá. Ajá. Entonces no es como que, pues ya me alimenté de una y ya estuvo, sino que necesita estar constantemente como un depredador buscando alimento y en este caso, pues puede ser la carne, pero creo que por las situaciones no tendría mucho sentido matarlas inmediatamente. Por ejemplo, la familia, una de las familias que estuvieron acechando, esto sí es un poco del spoiler, pero digamos, supongo que conoces la historia Sí, sí. de basada, ¿no? Que estuvieron acechadas por estos fantasmas o espíritus y demás. Si el objetivo fuera solamente matarlos, pues los hubieran matado y ya, Ujú. ¿no? Pero estaban acosándolos y aterrorizándolos constantemente. Y esa era básicamente su forma de atacarlos. No era el fantasma llegó y te mató. Ujú. Era el yo causo un estado emocional en ti, probablemente tienen miedos, histeria, además, y entonces es recurrente. No los mata, pero ahí están. Sí. Y sí hubo accidentes, ya, a lo mejor los accidentes, digo, no estuve ahí, pero pudieron ser más la consecuencia de que se Un asustó y susto, salió ajá. corriendo y se tropezó y cayó, a que literalmente lo hayan empujado. Sí. Fíjate que precisamente ahí, una es que se alimentan del miedo, pero la otra es supuestamente el poder tener un contacto contigo, un ser de otro plano, o como queramos llamarle, requiere muchísima energía. Entonces, es una de las teorías que por ahí va, que necesita tener energía, energía, energía para poder proceder a ya tener un contacto. Un ejemplo, lo del mentado poltergeist, o sea, eso es supuestamente es algo que lleva, o sea, le llaman que es un fantasma, digamos, común ahí, pero que ya tiene años y energía y bla, bla, ¿no? No sé si te acuerdas que alguna vez platicamos en el podcast de que había 7 categorías según la sociedad que era paranormal y parapsicológica de Inglaterra. Había como que 7 categorías. La primera era el fantasma del común, por ahí, ¿no? O Como sea, ándale, uy. O sea, sí, que supuestamente dejó de existir de una forma súbita y ahí está, arraigado. Motivo, quién sabe, ¿no? Pero ahí está. El otro ya es el poltergeist, que ese ya es un poquito más agresivo, ya está molesto, ya está consciente de su supuesta situación de que, ya no existo y aquí estoy, es mi casa, ¿no? La típica. Ya los demás, pues ya son otros, digamos, géneros. Uno, por ejemplo, el maldito, que ese ya es, pues, tipo la llorona, ¿no? Que hizo algo y ya estás condenado. Pero el punto es de que supuestamente llegar de uno a otro es como que un mundo de energía, ¿no? Y precisamente, supuestamente, parte de eso es lo de Annabelle y todas esas, según es el aporte humano de, no, sí, mira, pásale. Que ahí está también otra bronca, ¿no? Que es la que, digo, por eso yo jamás Ouija ni nada de eso, porque digo, no, pues no voy a hacer que sí lo está invitando, ¿no? hace poquito a mi mamá también le gusta mucho ver este tipo de podcast Ujú. y estaban comentando estos típicos letreros de alfombrita que dicen welcome. Sí. Dice, jamás pongas en tu casa uno de esos. Uy, te voy a ir a quitar esa. Te voy a llegar a quitar. Pensando como en estas entidades, ¿no? Sí. Este, otra de las cuestiones, mi mamá también le gusta mucho este tipo de temas y siempre está leyendo, pues, tanto de lo místico como los misterios y todo este rollo, pero también le gusta el lado espiritual. Ok. Entonces, Lado hay algún... positivo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, los dos mundos le atraen, Sí. pero por curiosidad, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, hay una de estas cuestiones que estaba leyendo un libro de un autor que se llama Brian Weiss, no sé si has escuchado de este cuate, No. que igualado soy yo, ¿no? Pero bueno, eh, corríjanme si me equivoco, es la oportunidad para comentar.
pero lo consideran el padre de la psicología moderna. Ok. Es psiquiatra, o era psiquiatra, no sé si vive todavía, pero le pasaron una serie de cosas que lo hicieron cambiar su forma de tratamiento, porque normalmente la psiquiatría trata con medicamento, Ujú, sí. ¿no? Y en este caso, él empezó a experimentar con la hipnosis. Ok. Y era un tratamiento en donde él buscaba cuál era la causa, podría ser traumática, que desencadenó algún padecimiento pues, psiquiátrico, Como las regresiones, ¿no? como las regresiones. Originalmente él estaba pensando en ir a tu infancia, ¿no? O sea, recorrer a través de la hipnosis, ¿sabes qué? Vamos a buscar en tu historial de vida en qué momento pasó algo traumático que ahora desencadenó que tú reaccionaras de una forma pues patológica, Ajá. ¿no? El problema era que tuvo una paciente, una enfermera que trabajaba en el mismo hospital que él. Sí. Esta enfermera, pues tenía varias ansiedades y muchas cosas combinadas, ¿no? Entonces él dijo, pues mira, ok, te puedo ayudar. Y empezó a trabajar con la hipnosis. Entonces, después de varias sesiones, no encontraba nada. O sea, recorrió toda su vida en diferentes sesiones de hipnosis y no encontraba nada que en esta vida le hubiera causado lo que ella tenía. Cosa que en otros pacientes ya había él comprobado que sí Ajá. funcionaba, ¿no? Porque él no quería atacar directamente con medicamentos. Sí, ajá. Bueno, resulta ser que había algo que nadie sabía en su lugar de trabajo. Y es que él y su pareja habían tenido una hija o hijo, no recuerdo bien. Y pues esta hija, hijo, falleció. Ok. Pero como era algo muy delicado para ellos, no era algo que ellos quisieran compartir porque no querían sentir que les estuvieran preguntando o tratarlos Sí, diferente por claro. esa situación. Entonces realmente en su equipo de trabajo muy contadas personas sabían, pero era algo muy íntimo, muy personal. Sí. Bueno, pues en una de esas regresiones se le ocurrió, ¿qué pasa si me voy no cuando, porque me había dicho, pues voy al momento que naciste, o sea, tratando de buscar lo más atrás Sí, posible. ajá. Y dijo, voy a ver qué pasa si voy en el vientre, a ver si encuentro algo en el vientre. A lo mejor, no sé, los papás estuvieron discutiendo, hubo una cuestión traumática con la mamá que se le pasó por la cuestión emocional, algo así. Entonces, pues pasó ahí y no encontró nada tampoco. Y dijo, ¿será que si busco un poquito más atrás, Sale algo. sale algo? Y ahí fue lo interesante. Pues que según lo que cuenta el libro, él buscó más atrás todavía, antes de que naciera, antes de que fuera gestada. Entonces, ya no era el cuerpo físico que estaba recordando, sino era pues su yo Como el alma, supremo, digamos. su alma. No sé cómo denominarlo Sí, ajá. específicamente, pero Energía. energía, por decirlo pero una energía consciente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía recuerdos. Sí. La cosa era que cuando estaba haciendo esta hipnosis con esta energía consciente que ya no era la del cuerpo de esta persona, su voz cambió Ay, y su conocimiento y sus experiencias que recordaba en ese momento eran otras. Ahí esta persona le comentó que su hija le estaba mandando un mensaje, la hija que había fallecido, y que su muerte había sido con una misión especial, o sea, no era algo malo, era algo bueno porque tenía que pasar. ¿Sí? Hay detalles del libro que si ustedes lo ven pueden corroborar. Yo no tengo memoria fotográfica, pero les estoy contando lo que recuerdo. Pongan ahí en los comentarios, la está regando si no era, pero pónganle para que vean por dónde va el tema. sí. Bueno, el caso es que esto pues desarrolló primero la incertidumbre de este psiquiatra, porque es como, o sea, me está inventando, ¿de dónde sacó esta información? ¿Por qué me está diciendo eso? Porque Sí, debe ser obviamente fácil de creer, ¿no? al mencionar algo que en teoría la enfermera no sabía, Ajá. pues lo sacó de onda, ¿no? Y además algo que es muy personal, algo que le está tocando y le mueve fibras emocionales. ¿Cómo? ¿De dónde sacaste que yo tengo una hija que se murió? ¿Cómo sabes eso? Sí. Entonces, pues primero fue el rechazo, ¿no? No, está loca, esto lo está inventando, no es verdad. Pero pues siguió investigando, siguió intentando y resulta que en ese estado, solamente en ese estado de hipnosis, cuando iba a momentos antes de nacer, es cuando salía esta conciencia Sí, que diferente. conocía y que hablaba diferente. Pues no se quedó ahí, porque fueron varias sesiones en donde dijo, bueno, si ya me vine antes
de que naciera y desarrolló esta conciencia, pues le empezó a preguntar a esta conciencia más información. Sí. El libro está larguito, pero el resumen es así. Él descubrió en estas entrevistas que pues esta energía consciente pues puede tener diferentes cuerpos, ¿no? Habla de una especie de Sí, la reencarnación, reencarnación es lo que ¿no? te iba a decir. Y habla de familias espirituales. ¿En qué sentido lo maneja este autor? Bueno, pues que siempre con nosotros hay seres guías que nos acompañan, pero así como existen seres guías Bueno. buenos dentro de nuestra moral, Sí, sí, sí. existen seres guías o seres oscuros alrededor de nosotros, ¿no? Y que están, como decíamos en la teoría del principio, en frecuencias que no alcanzamos a percibir. Ok. Entonces, eh, pues decía que esta persona podía después recordar otras vidas en otros momentos, ¿no? El caso es que para efectos de lo que el doctor quería hacer con esta paciente, fue buscando lo mismo que al principio, qué situaciones traumáticas le habían causado sus ansiedades y sus padecimientos en la vida actual. Ok. Pues resulta que en diferentes vidas había muerto de diferentes formas traumáticas y eso eran fobias que ella tenía en esta vida. Ah, Entonces, por ejemplo, en una vida había muerto, no recuerdo bien los detalles, pero digamos un ejemplo, ahogada, ¿no? Entonces tenía mira. fobia al agua, ¿no? O sea, era una cuestión que en esta vida no se explicaba, pero que en una de esas regresiones llegaron a que en una vida falleció ahogada. Otro dato curioso, no en todas las vidas pasadas, en este caso era enfermera, no en todas las vidas pasadas era mujer. Ok, puede ser. Puede ser hombre, puede Órale. ser mujer. O sea, no está determinado que por tu energía espiritual tú puedas tener solamente un género, Ajá. ¿no? Entonces, pues se fue y bueno, conforme fue trabajando con esta persona, pues fueron encontrando las causas de su padecimiento. A final de cuentas, el doctor siguió con su plan de trabajo y encontró la solución. Esta persona al darse cuenta, ok, fue por esto, como que ¡pum!, desbloqueó el trauma y ya lo fue sanando. Ah, no, mejor le hubiera dado medicamentos desde el principio. Ya. Oye, eso estaría bien. Bueno, si fue el doctor, sí estaría, digo, asombrado, ¿no? Pero, ay, o sea, descubrir todo eso, o sea, dices, supongamos que todo nos hubiera sido inventado de la persona, pues qué imaginación, pues no, no. Yo sí creo en esa clase de cosas. Digo, hay un montón de teorías previas también digo, hay sanaciones, ¿cómo le llaman ese tipo de medicina? Cuando te sanan así de la misma forma, pues según buscando a lo mejor vidas pasadas. Por ejemplo, yo me acuerdo, no se me olvida, alguien que supongamos le dolían mucho las muñecas, el cuello. Es que en una vida anterior tuviste este problema, digamos grilletes, algo así, y por eso ahorita padeces de ahí. Un ejemplo, ¿no? Y sí me parece, o sea, pues muy conectado a lo que acabas de comentar, ¿no? Pero eso sí ya es, o sea, te hace pensar en que claramente sí existe constelaciones familiares. Sí, es cierto. O sea, algo así. Y no me acordaba del tema, pero sí es un tema. Se me hace un tema bien grueso. Muy interesante, muy, muy interesante. Y sí. Sí, desde esta perspectiva, yo a final de cuentas no me considero escéptico, pero tampoco creo ciegamente en todo lo que veo y todo lo que Sí, escucho. exacto. Ajá. Siempre tengo esta cuestión de, ok, suena consistente, pero yo no lo he comprobado por mí. O sea, lo que les estoy contando es lo que yo leí y lo que recuerdo de lo que leí. Si algo me Sí. equivoqué, pueden corregirme, no pasa nada. De hecho, fíjate, en el podcast por lo mismo es que lo manejamos como nomás compartimos las historias, porque este es un tema, sea como sea, es un poco ambiguo, ¿no? O sea, no hay 100% forma de decirte, no, sí, mira, aquí está, aquí científicamente, ya que está en cada uno creer o no, ¿no? Si hay experiencias, por ejemplo, particularmente a mí que digo, no, pues yo sí creo porque viví tal cosa, pero a lo mejor se la cuento a alguien y va a decir, nah, por favor, estás loco, ¿no? Entonces sí creo que esto es algo como que muy personal y es lo que también a la vez me parece muy atractivo este tema, porque yo creo que todos tenemos una duda en qué habrá después del día en que ya, ¿sí? Entonces, Sí, pues te digo, este libro habla de estos temas, pero también yo tengo algunas experiencias paranormal. paranormales. Y de eso es por lo que también me surge la curiosidad, ¿no? De buscarle.
como algún tipo de explicación para tranquilizarme, ¿no? De, "Ay, pasó tal cosa". Mira, voy a ir de una leve, en realidad no han sido fuertes, pues no ha pasado a mayores, pero Ah, em, hace algunos años eh, se creó un colectivo de diferentes empresas, negocios. ajá. Y este colectivo se hizo en el que era el Colegio Ensenada, que está ahí por la 9, Sí, sí. entre 8 y 9. 8 y ¿qué es? Y Gastelum, ¿no? Los Ujú. dos. No, más pegado a la Reforma. Sí, Iturbide. Es 8 entre 9 y 8 y Iturbide. Ok. Ahí estaba el Colegio Ensenada y duró muchos años abandonado. Entonces, cuando en ese caso, en paz descanse, Cristian Vázquez estaba organizando este colectivo, me invitó. Yo trabajaba pues haciendo mis talleres y haciendo producción de video. Y en este caso estaba ayudándole con Pluma Joven, que es uno de los proyectos que él tenía. Sí, sí, lo conozco. Entonces me incluyó dentro del colectivo. Fuimos a ver el lugar. El lugar, pues, literal, estaba abandonado, estaba de miedo. La verdad que Sí, estaba sí. de miedo. Por los vivos ahí, ¿no? Por los vivos, ¿eh? Todo grafiteado, sucio y Sí, demás. vandalizado. Vandalizado. Entonces, bueno, pues nuestra misión era que nos iban a dar un muy bajo costo de renta. Todo el edificio por un costo súper ridículo de renta. A cambio de que lo acondicionáramos, de que lo limpiáramos y demás. Bueno, Ok. todos empezamos a meter mano. Empezamos a limpiar. A cada quien acondicionó su espacio. Pero quedaron algunos locales que no estaban ocupados. Justo a un lado de mi local había un local que era como los salones, pues, pero Sí. los acondicionamos para que fueran locales. Que teníamos un baño compartido, lo demás era solamente como el salón y quedaba amplio, entonces, como un buen local. El local de un lado quedaba vacío. Creo que los dos locales de un lado mío. Entonces, no de los de acá y de acá, sino de la derecha, por decirte algo, ¿no? Bueno, total que, pues yo iba todos los días, hacía mis actividades, daba mis talleres, terminaba, ¿qué te gusta? 8:30 de la noche, más o menos. Y pues ya estaba oscuro. Sí. Entonces, pues aunque tuviera la lucecita, pues se veía medio tenebroso. En una de esas, mi hija de ahorita tiene 12 años, en ese entonces tendrá unos 6 años más o menos, pues siempre nos acompañaba. Y yo estaba dando clase y estaba un poquito enfadada, quería jugar, entonces su mamá dijo, pues voy aquí al local de un lado, acabo de estar desocupado, y ahí esperamos a que termine la clase. Bueno, pues se fueron. Pues cuando termina la clase me dice, ¿sabes qué? Nos vinimos porque estábamos jugando y había un área del local que estaba con muy poquita luz. Entonces que dice que Diori volteó, es decir, mi hija, volteó a ese rincón y se quedó así como sacada de onda. Y después abrazó a su mamá. Como que algo vio. O sea, Sí. no era tan sólido, era como una especie de sombra, pero sí se quedó así como... Pero sabía que era algo raro también. Ajá. Entonces, pues les dio miedo y se fueron. Bueno, pues fue un evento aislado, digamos, ¿no? Pero después sucede que queríamos organizar una especie de convención de videojuegos y anime, pero más orientada a las películas de superhéroes, Ok. ¿no? Y pues hicimos un equipo de trabajo, invitamos a otras personas que ya habían tenido experiencia en este tipo de cosas y las reuniones de trabajo las hacíamos en ese local. Entonces muchas veces pues era después de que cada uno terminara sus actividades. Yo terminaba a las 8:30, entonces a las 8:30 por decir llegábamos a la junta, tocábamos los temas que teníamos que tocar y terminando pues ya nos despedíamos, pero pues ya no había nadie, no había ningún otro local abierto. A veces llegaban 10, 11 de la noche y no había nada. Entonces ya los carros los dejábamos en el estacionamiento, bajamos todos y en lo que nos estamos despidiendo y agarrando cura y lo que tú quieras, todos los que estábamos ahí vimos como en el segundo piso pasó una sombra de lado a lado. Pero una sombra más o menos como del tamaño de un niño de 8 o 10 años. Sí. Pero así, de lado a lado. Lo sorprendente de todo esto es que, ok, ya había el antecedente de que la niña había visto algo. Sí. El caso es que aquí todos lo vimos. Sí, o sea, no pueden estar como que todos los quedan equivocados, ¿no? Exactamente. Y todos quedamos, ¿viste? Sí. Y sí se sentía una vibra. Sí se sentía una Es energía. lo más curioso, ¿no? Cuando sí hay una sensación, ¿no? Ahí como que, o sea, que le agrega un toque todavía. A veces ni siquiera tienes que ver nada, ¿no?
Pero sí me ha tocado ir a un lugar y digo, ay, aquí como que no está tan cómodo, ¿no? Algo extraño. Y no, pues si ya vieron todos. A mí me preocuparía mucho el detalle que lo viste como un niño. Digo, ahorita te digo, yo me dije, ya sabes por qué, ¿no? Pero sí. Pues más que nada el tamaño, no tanto Ajá, pero, que sea un niño o no, porque te digo, no era tan sólido, era más bien como una sombra, ok, ¿sí? O sea, era una sombra, pero de tal forma que sí se distinguía que no era la sombra estática, sino que pasó de lado a lado claro. y fue lo suficientemente grande para que todos lo viéramos. Porque, ojo, en esa zona hay murciélagos, Mm, pero están muy chiquitos y se sí, ¿no? escucha el aleteo y se escucha el sonido Las que hacen los cuchillas, ¿no? murciélagos. Entonces, sí hemos visto murciélagos o habíamos visto murciélagos ya cuando está oscureciendo, sobre todo en estas fechas, salen y se escuchan los murciélagos, pero son más chiquitos y se alcanza a ver y se alcanza a escuchar que es un murciélago. Sí, En este caso era un poco más grande, te digo, como un niño de 8 o 10 años, y como si fuera corriendo de un extremo al otro, hay como un corredorcito enfrente de los locales, y por todo ese extremo se fue, ¿sí? Entonces, eso fue lo interesante, que no era del tamaño de un murciélago, que no se escuchó ni el aleteo, ni nada, simplemente lo vimos todo, porque no había un sonido, pero sí lo vimos. Y alguien más coincidió con pensar que era un niño, a lo mejor. Pues no hablamos exactamente de si cuáles eran las características, solamente preguntamos, ¿lo viste? Sí. Sí. ¿Qué viste? Con una sombra. No, en ese momento no especificamos si todos vimos del mismo tamaño o algo, ¿no? Ajá. Pero sí, todos vimos una sombra, porque justo pasó, haz de cuenta que yo estoy hablando aquí contigo y lo veo acá, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, no está en primer plano mío, lo está de reojo, pero Pero tan solo el movimiento y volteo y sigo, termino de ver todos todo igual, pues, ajá, todo. Fíjate que me llamó la atención algo. Bueno, lo que te decía de los niños es, una de las teorías es que no debe haber niños fantasmas, ¿no? O sea, o es que es algo haciéndose pasar por un niño, o es algo que está reteniendo un niño, o sea, las dos es malo, ¿no? O sea, supuestamente pura energía negativa, ¿no? Pero algo que me llamó la atención de lo que platicas es que donde yo trabajaba antes era una oficina y al fondo estaba el baño, ¿no? Estaba medio tétrico el edificio, así, no vas al baño, ¿no? Y ahí seguido decían, no, que el fantasma del baño, ¿no? Así era el comentario. Y una de mis compañeras, fíjate, da su religión, no son creyentes de espíritus ni nada así. Y ella me platicaba que ella en su casa veía, en casa de sus papás, perdón. Y alguna vez me dijo, no, le pregunté, ¿no? Y me dice, es que yo sí llegué a ver así como que sombras o algo, ¿no? Y empezó a usar el término la niña. Y otra compañera que no, ellas no convivían tanto en realidad, también alguna vez me dijo, no, que la niña del baño, ¿no? Y un día platicaba con las dos, o sea, yo era el platicador infoso que las juntaba, ¿no? Le digo, ¿y por qué las dos niñas, o sea, vieron algo que? Pues no, dice, no sé, o sea, solo me vino a la mente la niña, ¿no? Y yo decía, pues si habrá algo que. Una vez tuve una situación ahí chistosa porque había muy poco trabajo, de hecho no había nada, ¿no? Y era cercano a la hora de salida. Y yo estaba viendo el conjuro precisamente del teléfono, ¿no? Y como les dije, pues soy bien miedoso, ¿no? Entonces me dieron ganas de ir al baño, ¿no? Y yo tomé mucha agua, ¿no? Dije, no me pasa nada, ¿no? Y lo pausé, ¿no? Iba caminando al baño y ya que llego a la puerta dije, niña, si estás ahí, por favor, no me vayas a asustar, ¿no? O sea, yo jugando y que escucho un golpe adentro, lo que haya sido, y dije, no, dije, falta media hora para salir, dije, llego a la casa. Me regresé a mi lugar. Obviamente no les dije nada, ¿no? No, pero te descuentan. Sí, sí, no, o sea, yo, no, iba a ver algo ya, pero todo bien, ¿no? Ya después les platiqué, ¿no? Y lo curioso es que otro día yo estaba ahí dentro del baño y no me acuerdo qué dije, pero también yo así como que haciendo un poco de juego y que se empieza a jalar la luz, ¿no? Y yo, ay, dije, o sea, coincidencia a lo mejor lo que quieran, pero para uno miedoso, no, dije, ya no voy a jugar con estas cosas, ¿no? Pero sí, mis compañeras sí decían, y una de ellas decía que en otra oficina que había estado de la misma empresa, ahí sí era un poquito más intenso, que estaban segurísimos de que había algo, pero que les tiraba cosas. Que hubo una noche que sí, mejor se salieron y se fueron. Y dicen, nos da miedo incluso quedarnos a cerrar, ¿no? A mí lo que más me da la atención es de que pues por su religión no creen en nada de esto y sin embargo ya pues dice, no, pues yo sí lo miraba y estoy seguro. La evidencia estaba, ¿no? Ajá, y yo, y me viene a la mente eso, pues, o sea, lo que también me atrae mucho es que a lo mejor estas compañeras, una de ellas sí me dice que ella sabe que tiene cierta sensibilidad, la otra yo pienso que la tiene y no lo sabe y es como que para ella es X, ¿no? O no le interesa. Pero digo, ¿por qué las dos coincidieron en que la niña, ¿no? O Ujú. sea, dije, se me hizo curioso.
No, sí les pregunté, dijo, no, pues no sé, yo sí hubiese estado ahí sentada y de repente miro que pasa una sombra. Y una vez sí le dije, ay, dame chance, no, déjame. Y que no era nada agresivo, pero, o sea, me llamó la atención porque dije, pues, tú estás identificando que, o sea, que no es ni un grande, ni un niño, ni nada de eso, o sea, niña tal cual, ¿no? Y coincidió con la otra, pero no se pusieron de acuerdo, ¿no? Sí, los vieron, percibieron Ajá. esa. Fíjate que justo cuando Diori estaba más chiquita, casi recién nacida, Ajá. yo vivía en Tijuana. Y pues las rentas en Tijuana son muy caras. Entonces, un familiar de mi ex tenía una casa que no estaban usando. Pero literal, la casa abandonada. Ok. Empezamos mal. 2 pisos, bastante grande. Cuando eran jóvenes los abuelos de Diori por parte de su mamá, pues era la casa familiar, Sí. ¿no? Pero pues por X o Y razón ya no vivían ahí. Ellos trabajan en la línea, venden flores, Ok. ese tipo de Ajá. cosas. Entonces consiguieron una casa ahí, pues les queda más en Más cerca. corto pues ir a trabajar y descansar, ¿no? Entonces esa casa la dejaron libre, ¿no? Tenían un perro en el segundo piso, 1 o 2 perros, y cada cierto tiempo llegaban un costal de comida, eso lo dejaban para que comiera el perro, pero el perro era el único que vivía ahí. Ujú. Pues por el tiempo las palomas llegan, picotean y se van rompiendo, no sé si las palomas o piedras o lo que sea, pero las ventanas Sí, sí, estaban se va rotas, haz de deteriorando. cuenta la casa del terror, ¿no? Bueno, pero pues en ese momento estaba la promesa de que si nosotros la acondicionábamos, pues podíamos habitar esa casa y pues obviamente ya con su manita de gato, pues estaba perrona, ¿no? Estaba Sí, claro, bien la claro. casa. Bueno, pues llegamos, todo infestado de palomas, heces de palomas por todos lados, así que limpieza, tas, 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 tas. La primera noche, los sonidos de las palomas en Sí, la noche. sí, sí. Y en algunos cachos había láminas para tapar huecos Ajá. del techo que no estaban bien, ¿no? Sí. Entonces escuchan las pisadas de las Sí. palomatas. Sabíamos que eran las palomas, pero aún así la casa tétrica, los ruidos de las palomas, el aleteo y de Sí, como repente que que sí. pasan caminando, pues no era muy agradable, ¿no? Sí te causaba una sensación, sí tenía una energía la casa que no estaba muy cool. Pero, para no hacerte el cuento tan largo, pues por más que limpiamos, por más que lo acondicionamos, no estuvimos a gusto. Y pues nos regresamos a un departamento que teníamos ahí en renta, porque todavía no lo habíamos dejado completamente. Ajá. Y me acuerdo que teníamos un portabebé de la niña. Ajá. Total, fuimos a descansar. Te das de cuenta que hay un pasillo de la recámara la sala, hay un pasillo. Y hay una recámara en medio, está el baño y luego está al fondo el recibidor y la sala. Sí. Entonces dejamos el portabebé y la niña estaba en una cuna a un lado de nosotros, pero se alcanzaba a ver el portabebé. Ok. Entonces de repente todas las ventanas estaban cerradas, la puerta estaba cerrada, no había nadie y vemos cómo el portabebé se empieza a mecer, Ay, ajá. ¿no? Pero ahorita que lo recuerdo, nunca vi una sombra, ahí no vi nada. Físicamente no vi nada, Ok. pero sí se sentía Eso era en en el depa, departamento. Ajá. pero tus papis Después de haber de estado que allá, fuimos a la casa. como si se hubieran traído algo. Ajá. Preguntando, Energía. preguntando, resulta ser que ya el abuelo de Diori, el papá de mi ex, nos contó que en esa casa donde él creció, sí habían visto algo. Y que curiosamente era más de una cosa. Era como una cosa como niño, que a veces él pensaba que estaba vivo y jugaban con ellos. Y otras veces sí los asustaba. Y había otra cosa, pues, como más adulto. Sí. Ok. Lo que nosotros percibimos cuando nos fuimos al departamento era como si nos hubiéramos llevado al chiquito. Porque no era agresivo, pero estaba ahí jugando. De repente no encontrábamos algunas cosas, o se escuchaban ruidos de que se movía algo, ¿no? Un día estuvimos batallando por las llaves. Estaban escondidas las llaves. No. ¿No? Juro. Y ese tipo de cosas que estamos viendo, no hay nada que la pueda mover, no hay nada que Sí, se le caiga encima y se empieza a mecer. No fue como que, no, se empieza a mecer como si se hubieran sentado a jugar ahí. Yo, Eso fue. fíjate, retomando lo del tema de otra vez niño, ¿no? Posiblemente niño. Y el tema de energías, de alimentación de energías. De las teorías se dice lo que te mencioné ahorita. No, no debería haber niños fantasmas. O algo malo los retiene, o es algo aparentando ser.
tú asumías, nos llevamos al niño. E inconscientemente a lo mejor le vas dando entrada, no pasa nada, mira, es juguetón y que no sé qué. Y supuestamente, digo, no, obviamente no soy el experto, pero es lo que he escuchado y he leído, es una forma de, pues sí, o sea, le estás dando entrada, le estás dando acceso, y a lo mejor ya es como que le estás permitiendo hasta cierto punto estar contigo, ¿no? Porque ya hasta te acostumbras, pues dices, no hace nada, es el niño. Pero así, o sea, sabiendo, digamos, la teoría es como que nada, ninguno, a que si fuera acá, órale. Sí. No me acuerdo en qué momento, porque sí fue breve, no fue que durara mucho tiempo esa situación. Además, tampoco nos quedamos mucho tiempo en ese lugar. Ajá. Al final regresamos acá a Ensenada y aquí no nos había pasado nada. Había. Sí. Justamente ayer, ¿Qué? ayer, Ay, estábamos espérate, ¿aquí? platicando aquí. Bueno, no aquí, aquí, Ok, ya. en el baño. Nosotros estábamos platicando justo de que estábamos planificando nuestros proyectos de Sí, este claro. mes, entre ellos, pues este podcast en particular. Ajá. Y nos estábamos poniendo de acuerdo para alistarnos para hacer algunas cosas, para acondicionar este espacio. Ok. Bueno, yo tengo en la regadera, en la ventana tenía, en la ventana del baño, había puesto un espejito para rasurarme. Sí. Ya que estoy bañando, pues me rasuro y así ya, dos por Dos uno, ¿no? pájaros de un tiro, sí, exacto. Bueno, ese espejo llevaba años, bien fijo. Pues mientras estábamos hablando nosotros de este tema en particular, dije, ¿nos bañamos? 2 segundos o menos después de que dije, nos bañamos, sonó que estaba, algo que se rompió, ¿no? Pero sonó fuerte, sonó como si lo hubieran aventado. ¿Qué dijiste? No, pues no nos vayamos si no quieres. Pues nos sacamos de onda primero, ¿no? Porque No sé. estábamos aquí abajo todavía terminando de almorzar, algo así. Ujú. Y en lo que estábamos platicando solamente le dije, ¿nos bañamos? Y me dijo con la cabeza que sí, y de repente suena, ¡zas! No como se cayó, arriba, suena arriba, ¡zas! Pero con fuerza, así como si hubiera sido Coraje. coraje. Y tú dirás, no, pues aire, ayer no hubo aire. Y estaba la ventana cerrada. Pero ya aún así no está tan fácil, supongo, ¿no? Ajá. Sí, no, ya o sea, estaba súper adherido, o sea, tú no lo podías quitar con la mano. Ujú. O sea, no era como que está flojito y se cayó y ya valió mal. No, o sea, está bien fijo y como si lo hubiera jalado con fuerza. Y el sonido cuando cayó al piso fue como si hubiera sido un desastre, pues. Era un espejo chiquito, pero sonó como si hubiera sido una cosa gigante, ¿no? Ujú. Y sí nos sacamos de onda y pues ya llegamos, es todo el vidrio roto en la regadera, ¿no? Ya pues nos agarré todo. Pero sí nos sacó de onda porque justo estábamos hablando de estos Del tema. temas. Le dije, nos vamos a bañar. ¿Y dónde fue? En el baño. Sí. Y también otra cuestión, dicen que también por cuestiones de energías empiezas a tocar estos temas o buscarlos o interesarte y empiezas a traer, ¿no? Entonces, yo hasta aquí llego el podcast. No, digo, no es cierto. Pero sí es algo que, por ejemplo, nosotros, los tres del podcast de Turno Nocturno, sí lo platicamos, era que lo llegaste a escuchar, hay que hacer una limpia o algo, porque sí se sabe, muchos que sí lo manejan a nivel ya profesional, por así llamarlo, lo hacen, ¿no? Abres portales, es lo que se dice, que abres portales, que estás invitando, un equivalente al jugar a la Ouija, no es que supuestamente la Ouija es un poco más directo, ¿no? Y también las fechas, ¿no? O sea, estamos en esta época donde se supone que en diferentes culturas se maneja la situación de que se abren portales para invocaciones, rituales, tan solo en la cultura mexicana, ¿no? El Día de Muertos, que Sí. no es en octubre, es en noviembre, pero está... Sí, pues básicamente es lo mismo. Es, ¿no? inicio, Y de es la hecho, transición. digo, no por nada se pierden muchos gatos negros en estos meses, ¿no? O sea, sí es cierto, ¿no? Sí me tocó saber que sí, poquito antes de octubre, empiezan a botar más gatos negros y que no sé qué. Y si en redes te pueden, si tienes un gatito negro, que no se te escape, ¿no? Fíjate, ahorita que mencionas lo de fechas, alguna vez en el podcast tuvimos de invitados unos muchachos de Tijuana y Rosarito. No sé si te acuerdas que ellos nos enseñaron videos y todo, ¿no? Ellos cuando vinieron, o sea, vinieron de invitados, obviamente nosotros pues no teníamos económicamente cómo ayudarles. Pero llegaron con una falla en su vehículo. Y la muchacha que venía con ellos dijo, yo les dije que en estas fechas no se debe salir.
Ya no puse mucha atención porque estábamos en lo nuestro, ¿no? Y al final el vehículo pues batallaron muchísimo. Y dijo, es que en estas fechas no se debe salir y se pasan cosas. Era a finales de agosto, no me acuerdo exactamente qué días son, pero que supuestamente por una cuestión de esas creencias, no me acuerdo qué dicen, el diablo anda suelto en estos días. Así creo que fue el término que ella utilizó. Y coincidió que ellos estaban de visita en esas fechas, ¿no? Y yo, dije, pues no, yo ni sabía de eso, ¿no? O sea, pero ellos sí son muy involucrados, ellos van a panteones, van a hacer investigaciones, y de hecho nos contaron varias historias muy interesantes, ¿no? Sí. Sí, pues yo estaba en detrás de cámaras en esa ocasión en el podcast y me acuerdo que mostraron en su canal, hacen en vivos yendo al panteón o yendo a lugares que Sí. saben que ha habido rumores de que se aparecen cosas, ¿no? Y algunas sí se veían pues cosillas, ¿no? No tan detalladas, pero Sí, sí se pero veían. sí hay algunas evidencias. Digo, como por estadística, digamos, haces tanto algo, eventualmente vas a obtener un resultado por más pequeño que sea, ¿no? Sí me acuerdo yo de algunos, está grabando en vivo uno de los muchachos y al fondo se ve que pasa alguien, pero lejos, o sea, pero en un lugar solo, ¿no? Deshabitado. Sí. Pues mira, el tema creo que es súper amplio. La cuestión aquí con... Pásale. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Vamos a servirlos en la copita. Sí, en la Ahorita copita. tenemos, esto lo cortamos, que no corte con la decoración. Creo que es un tema muy apasionante. Sí, Y sí hay cosas que se deben de trabajar con respeto. exactamente. Digo, todo se tiene que manejar con respeto, pero en este caso, con mucha precaución. Yo creo que en, dentro de todas las teorías que te platiqué que estuve como tratando de escarbar, Sí, eh, la mente es uno de los creadores y de materialización más fuerte que existe. Justamente yo estoy trabajando en una historia que estoy, en un guión cinematográfico que estoy, pues buscando la manera que se realice, ¿no? He estado aplicando convocatorias y demás, pero lo importante aquí es que el tema es los sueños. ok. En este caso ha habido, pues, gente que habla sobre mensajes de seres que ya no están con nosotros a través de los sueños, por ejemplo. Ha habido gente que cuenta o que tiene la sensación de ver como a futuro, Ajá. ¿no? En sueños. Hay gente que ha tenido recuerdos que a lo mejor no son de ellos, pero como viendo a Ok, su ya. pasado. Quizás otra vida, como Ajá. la que platicas. Y también está la cuestión de que dentro de los sueños, hasta cierto punto, nosotros podemos controlar. Si tenemos cierta, pues, conciencia de nuestro poder dentro de los sueños, podemos controlar lo que pasa dentro de los sueños, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues esta historia que yo estoy escribiendo, pues me pone a investigar un poco como estos datos de evidencias de qué pasa en el mundo de los sueños Ujú. para aplicarlo en el caso de mi historia, pues para la ficción, pero Ajá. en este caso, con estos temas, pues me da este otro entendimiento de la posibilidad de lo que el mundo de los sueños nos da. Ok. Híjole. En mi ficción, y esto es a partir de una serie de conclusiones de todo lo que he estado investigando, los sueños sí son un estado mental alterado, ¿no? Tienes que estar en un estado mental alterado Ujú. eh, para poder llegar a ese modo de soñar. Ujú. Pero si hay personas que pueden ver al futuro, que pueden ver al pasado, que pueden ver seres de otra dimensión o seres que ya no están con nosotros, Ujú. creo que en ese estado es donde nosotros podemos acceder a otras dimensiones o realidades. Que se suma a lo que te platicaba de la entrevista o del libro de Brian Weiss, porque él accede a través de la hipnosis y la hipnosis es un estado Sí. similar al del sueño, Sí. pero de manera que pueda interactuar con la persona que está haciendo la hipnosis. Entonces, ¿cómo es posible que dentro de la hipnosis, que es un estado similar al sueño, pueda acceder a la conciencia del cuerpo antes del cuerpo? ¿No? O Sí. sea, de las vidas pasadas de esa persona. Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí
hablar de los sueños, hablar de estas fechas de los portales, pues nos hace pensar que tenemos un chorro de cosas abiertas ahorita, ¿no? Sí. Tenemos un chorro de posibilidades en donde las tradiciones, por ejemplo, de Día de Muertos, cobran mucho sentido en cuanto, ok, está la temporada, es como un estado de sueño tal vez de la Tierra en donde se junta las diferentes realidades, los diferentes mundos, y es por eso que la energía puede pasar de un lado a otro, ¿no? Que podemos ver a los otros seres, que podemos percibir, pero si se abre un portal para lo bueno, pues, ¿quién dice que no pueda pasar lo malo también? Fíjate, un poquito con ese tema precisamente de los sueños. En mi familia sí sé un poquito de eso, pero ahorita te platico unas historias nomás. Cerrando un poquito como tú lo mencionaste de lo bueno y lo malo, pues la primera película de Insidious, ¿no? De La Noche del Domingo toca ese tema. El morrito hacía viajes astrales sin saberlo. Y y al final era eso, pues, o sea, no sabían por qué había tantas entes en su casa, era que lo veían como un recipiente vacío, ¿no? Ahora, retomándolo de los sueños, me gustaría contarte una historia. Esta fue de un familiar, obviamente no voy a decir nombres, ¿no? Pero, Pedro. sí, no, de hecho sí tengo un tío que se llama así, pero no. La historia es así. Una tía, hasta ahí la vamos a dejar, en una reunión familiar, platicó un sueño que tuvo. Dice, oigan, yo soñé con muchos insectos y pasaba un hombre, ya viejo, y me decía, te quedan 6 meses, ve preparando tus cosas, ¿no? Y todos, pues, un sueño, ¿no? El problema es que al tiempo volvió a soñarlo, pero ahora ya no le decía 6 meses, le decía un tiempo, digamos, restándole de cuando lo soñó la primera vez. Un ejemplo, 3 meses. Creo que hubo un último sueño donde ya quedaba ahí un poquito y efectivamente se fue más o menos a los 6 meses a partir del primer sueño. Y uno que ahí me tocó vivir, ay, esto está bien delicado, pero lo voy a contar. Me tocó vivirlo hasta cierto punto, fue un familiar muy cercano, tuvo un sueño y me dijo, oye, acabo de soñar esto y pues, o sea, no le das tú un significado muy concreto. Soñó a un familiar que estábamos como en su funeral y este familiar se levantaba del ataúd y señalaba a otro familiar. Yo le dije, no, güey, pues no sé, le digo, ojalá sea nomás que viste una película. Pasan unas semanitas y, el familiar, el primero, el que ya está en el ataúd, efectivamente ya no estaba con nosotros, pero la otra persona sí. Pasan unas semanitas, empieza a padecer de salud y me manda un mensaje a esta persona, ¿te acuerdas lo que te platiqué? Y yo, ¿qué? No, pues checa la conversación, tal fecha, reviso y empiezo, le dije, ay, le digo, pues espero que no sea nada. Pues el desenlace fue el mismo, ¿no? Efectivamente, al tiempecito ya. Pero te estoy hablando de máximo 2 meses. Yo creo que fue uno, pero supongamos que unos dos. Entonces, esa sí no se me olvida porque tendrá máximo unos 3 años de que pasó. Y dije, bueno, qué bueno que no fui yo, ¿no? Yo sí he soñado cosas que de repente, uno, que ese sí no estuvo feo para nada, soñé, yo me quedé dormido por algo en la sala, ¿no? Viendo la tele. Y en mi sueño llegaba mi abuela, que en paz descanse, y me preguntaba, ¿y tu niño? Me dice. Y yo le decía, está con mi esposa en el cuarto y yo me quedé dormido aquí. Y que entraba a verlo. Obviamente ya no lo conoció. Ese mismo día en la mañana me dice mi esposa, oye, tuve la sensación de que alguien estaba ahí en la cuna, dice. Dije, bueno, eso sí está chilo, ¿no? O sea, pero dije, pero ojalá más sueños así, ¿no? Pero ahí en la familia son un poquito más en otro aspecto. Son un poquito más negativos, digamos. O no, no siempre negativos, pero no un tema positivo así como este, ¿no? Que volviendo un poquito a lo de Brian Weiss, él habla de que están estos seres espirituales acompañándonos, que probablemente nosotros, algunos de ellos los conozcamos en vida y en espíritu, no es que todo el tiempo estén pegados, pero sí tienen una manera de comunicarse con nosotros Sí. o de aconsejarnos. Hablan un poco también de la meditación, por ejemplo. Hay otro autor, mm, no me acuerdo el nombre, ahí me ponen en comentarios qué nombre es, pero algo de Neil, no me acuerdo el Ok. apellido, que escribe un libro que se llama Conversaciones con Dios. Ok.
pues hay una película de ese libro. Y en la película, en resumen, este cuate es locutor, tiene un accidente, pierde su trabajo, no le dan trabajo, pierde su casa, se va de homeless. Yes. Está viviendo en la calle, después de tener una vida más o menos estable, pues ahora tiene que comer de la basura, mendigar, batallar, luchar con otros homeless para poder tener un lugar donde dormir. Y así se avienta una cantidad de tiempo, no recuerdo qué tanto tiempo. Sí. Bueno, pues en esas épocas él estaba renegando de Dios, porque estaba enojado, porque todo lo que le estaba pasando, pues Sí, sí, o sea, no, la no le vida muy gustaba, no es desfavorable. muy agradable que digamos. Sí, ¿no? Entonces, llega un punto en donde conoce a una persona, esta persona es creyente, y esta persona pues lo inspira a que busque otra vez salir adelante porque tiene toda la capacidad, digo, ya tuvo un trabajo y demás, entonces puede volver a trabajar y salir adelante otra vez. Entonces le ayuda y total que al ayudarlo llama por teléfono, ve un periódico, en la película sí lo pasa, no sé si realmente haya sido así, pero en la película sí pasa, ¿no? Ve un periódico, ve un anuncio de que se solicita a un locutor, él era locutor, Sí. marca desde un teléfono público y pues le contestan, le dicen que le van a regresar la llamada, pero es un teléfono público. En Estados Unidos en esa época se supone que sí te podían dar un número para regresarte la llamada a ese teléfono público. Ok. No sé. Entonces, pues el cuate hace todo circo, maroma y teatro para contestar la llamada, le hacen una cita, lo contratan. Después se da cuenta que ese periódico era viejo, que en realidad en ese momento no estaban solicitando, Ok. pero se animó y por situaciones que él no se explica, recuperó su trabajo, ¿no? Bueno, un trabajo. Sí, ajá. Entonces, bueno, se vuelve otra vez estable y demás y demás. Quiebra la empresa de locución, la empresa de radio que estaba trabajando, y vuelve otra vez a estar con el miedo de que se va a quedar otra vez en la calle, que va a De vivir lo mismo. pasar trabajo, sí. Y ahí empieza a renegar más de Dios. Empieza a renegar que todo no es justo, pero en su reniegue y reniegue también le pregunta cosas, ¿no? Y él, por costumbre, él hacía escritos, todo lo que preguntaba, todo lo que pensaba. Idea. No sé si porque simplemente se le ocurrió o porque algunos terapeutas recomiendan escribir cuando te sientes de cierta manera, escribes lo que estás sintiendo, ¿no? Sí. Pues él empieza a escribir lo que le pregunta y empieza a escribir lo que le responda. Pero dice, es que en ese momento yo dejé de pensar. Yo estaba pensando en la pregunta y todo lo demás se empieza a escribir, ¿no? Yo no quiero hacer fanáticos a nadie de lo que yo estoy viendo, pues lo vi en una película, hay Sí, libros y claro. demás. Pueden creer o no en esto. Pero algo que me llamó la atención, y eso sí lo he experimentado en carne propia, es que dentro de esta dinámica él habla de que la meditación o el rezo, a veces uno espera escuchar otra voz diferente a la tuya, Ujú. que sea una persona como, estoy hablando con Grave, y en esa comunicación yo Morgan sentí que es otra Freeman. persona, ¿no? Sí, estoy hablando con Morgan Freeman, o con el doblaje de Morgan Freeman. Ándale, ajá. Pero no, dice, se escucha como tu propia voz. Cuando tú estás meditando y tienes una pregunta y no sabes la respuesta, pero te viene la respuesta. Dice, esas son conversaciones con Dios. Desde Brian Weiss lo maneja de que no necesariamente, digo, puede ser Dios, pero al hablar de que tenemos una serie de familiares espirituales que nos acompañan o que podemos contactar con ellos, Ajá. habla de que esta meditación, cuando tú dices, es que no sé cómo le voy a hacer o no sé cómo resolver tal cosa, y que te viene la respuesta. Él habla de que estos seres se pueden comunicar a través de tu mente y te pueden dar esa información y te pueden decir, pues hace esto y de repente ya sabes, ya lo encontraste. Pero tú no sabías, Sí. ¿no? Entonces, esto es en el positivo, ¿no? En el sentido de que hay seres espirituales que están alrededor de nosotros. En el caso de conversaciones con Dios, si tú lo quieres ver como rezar y hablar con Dios, también creo que tiene bastante sentido, ¿no? O sea, Sí. tienes una pregunta, eso es la meditación desde lo que yo entiendo. No es poner tu mente en blanco, no es
no pensar en nada, es más bien Una exploración externa. exploración interna y desde la tranquilidad buscar respuestas a cosas que a lo mejor tú no sabes, pero no pienses demasiado en cómo, simplemente haz la pregunta y la respuesta probablemente venga. A mi caso sí me ha pasado. Fíjate que recientemente, digo, yo me identifico con esta historia porque pues, he renegado muchísimo, ¿no? De la misma forma. A veces ante las adversidades, bueno, más bien siempre ante la adversidad, no, ni modo de que renegue con nadie, ¿no? Pero sí me pasa y no sé si uno se vuelve un poco más susceptible, que de repente vas por la calle y miras algo, que ese algo te lleva a un recuerdo o algún detallito que tenías que como si fuera una, digamos, una señal, ¿no? Digo, no sé si lo interpretas así o qué. A veces hasta las mismas redes me han salido cosas que ni siquiera he buscado y de repente me sale y yo. Pero Ay, eso es pues Facebook. no, oye, que por cierto, sí, una vez busqué unas llantas y me salieron y las busqué en persona. ¿Sabes qué pasa también? Digo, voy a hacer un paréntesis Sí, en sí. esto, que me ha pasado que ni siquiera lo digo. Que estoy pensando en algo y me sale publicidad de eso que estoy pensando. Mira, yo fui a una llantera, no dije, nunca busqué así llantas, yo no era ni para mí, yo estaba acompañado de la persona. Llegué a mi casa, llantas, y hasta me salió de la tienda a la que fui, o sea, una de las que fui, pero no entré, o sea, nomás pasé y dije, no, está cerrado, ¿no? Y me salió y yo, no puede ser, dije, ¿qué pedo? Lee mi mente, a lo mejor. Pero sí, a lo que dice que sí me ha pasado esa situación, o a veces uno mismo, sí, como dices, encuentras, pero siempre ese toque como de, caray, este a lo mejor no era, este no viene de mí, ¿no? A lo mejor viene de alguien más, de otra parte, pero, o sea, digo, no está cerrada la posibilidad de que sea, ¿cómo te diré? Que te vuelves más, ¿cómo te diré? A lo mejor más atento inconscientemente a ciertas cosas. Yo en lo particular como creyente sí digo, no, sí es una señal, ¿no? Pero, digo, eso ya cada quien. Particularmente sí lo he visto así y sí coincido contigo, pues sí, yo sí tengo, digo, hay un toquecito y un empujón de algo. Ahora, estamos planteando, todo esto son teorías, no es una religión que estoy inventando, no estoy buscando que la gente crea en lo mismo que yo, es un tema de conversación que puede estar o no de acuerdo la gente y es simplemente una opinión personal. Exacto. Pero pensando en esta información, dentro de todo lo que hemos conversado, creo yo que a la vez que podemos conversar con los buenos, a la vez que podemos conversar con el de arriba, estos seres oscuros, estos seres de sombra, desde mi entendimiento, no pueden materializarse por alguna razón, Ujú. pero sí tienen el mismo canal de comunicación que tienen los seres espirituales positivos. Sí. Entonces creo yo que, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a tener pensamientos oscuros, negativos, digo, cada cabeza es un mundo y no quiere decir que todo es externo, nada es Sí, ajá, responsabilidad de sí, sí, alguien, sí. pero sí creo que de pronto hay momentos donde hay pensamientos intrusivos. Sí. Tú estás en un mood que nada tiene que ver y de repente llega un pensamiento que no hace sentido con lo que te está pasando, no hace sentido con tu personalidad, no hace Sí, sentido sí, con cómo tú te sientes en ese momento. sí, ajá. Cuando una persona es consciente, cuando una persona es de cierta frecuencia, digámosle así, ¿no? Sí. O maneja cierto tipo de ambiente, de frecuencias, pues a lo mejor está más receptivo a que la conversación que tengas sea con seres espirituales positivos, ¿no? Digámoslo Ujú. así. Pero cuando una persona está en una frecuencia baja, a lo mejor es más susceptible a que la conversación que tenga sea con seres oscuros y que los pensamientos sean más, a lo mejor tirando a la agresividad o al conflicto, Sí, a lo a negativo. lo Ujú. negativo. Eh, entonces, pensando en este tipo de posesiones como los que manejábamos de las películas, creo yo que si estos seres no físicos o dentro de una frecuencia de luz o de sonido que no percibimos, no tienen manera de hacer contacto físico con las cosas porque no son materia como tal. Ujú. A lo mejor es una frecuencia de luz o materia oscura que no percibimos. Ajá. Necesitan de cierto combustible, de cierto alimento.
Y la única manera de lograrlo a lo mejor es manipulando, ya sea susurrando, y no necesariamente que tengan que hablar español, Sí, no, ¿no? O que tengan que hablar un idioma humano. Simplemente que tengan alguna manera de manipular el pensamiento y que la sensación o la emoción que sienta la persona vaya hacia lo que ellos necesitan consumir, ¿no? sí. Pongo el ejemplo otra vez de las bacterias o de los parásitos. De pronto hay parásitos que buscan, por ejemplo, el azúcar, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que la microbiota, si está más cargada de ese tipo de bacterias, va a buscar que consumas más azúcar y más harina y que te vuelvas adicto a ello. Sí. Y entonces es más difícil para nosotros bajar los cachetitos, ¿no? Sí, pues sí. Yo creo que tengo esos. Pero ¿qué pasa cuando tú empiezas a soltar, pues, lo que los nutre? La ansiedad y el deseo de consumir ese tipo de cosas baja. En el caso de los seres oscuros, a lo mejor no es azúcar, a lo mejor es la energía negativa, la energía del coraje, del rencor, de la envidia, no sé. Estoy Sí, hablando desde un simple mortal que tiene curiosidad del tema y no como un sí, experto, así es. No somos investigadores. ¿no? Pero así lo veo yo, ¿no? Que estos seres, de alguna manera, como no pueden tocar, como no pueden materializarse, Ujú. utilizan el susurrar o el meterse dentro de la mente de su huésped a- cuando ven que hay frecuencia baja, cuando ven que hay como una tendencia, Ujú. susceptibilidad, ¿no? Este es un buen prospecto, vamos por ahí porque por ahí nos va a dar más alimento, Sí. ¿no? Entonces, se juntan una serie de cosas. Te digo, no creo que todo sea completamente malo ni completamente bueno. No creo que todo sea paranormal o completamente justificable desde la ciencia que conocemos. Ujú. Creo que dentro de este mundo tan complejo Ay, puede hacer combinaciones de cosas. sí. Había un caso de alguien, pues no conocido porque no me tocó en mi generación, pero sí cercano a la facultad donde yo estoy en Tijuana. Ujú. Datos exactos, igual, no recuerdo los detalles, pero les cuento lo que recuerdo. Un maestro de la universidad, de la carrera de deportes y que también daba artes, creo que acrobacia, estaba casado con una mujer rusa, no sé si él también era ruso, pero vivían en Tijuana. Ujú. Pues hace algunos años salió la noticia de que su hija había desvivido a su mamá y a su hermana menor y había cortado en cachitos. Cuando la entrevistaron, ella explicó que había escuchado una voz que le había dicho que su mamá era mala y que por eso la tenía que atacar, o sea, defenderse, Sí. porque a lo mejor era una bruja o era algo malo y la única manera de protegerse de la maldad de la bruja Eliminarlo. era eliminarla. Es un caso documentado, es un caso real. Entonces, yo pienso, claro, o sea, debe haber un cúmulo de circunstancias para que eso llegara a pasar. Pero si a eso le sumas que a lo mejor estaba en un ambiente, pues, de baja frecuencia, como dicen por ahí, Sí. que había conflictos familiares y demás. Creo que ahí ya nada más faltaba ese granito, ¿no? Ese Ese toquecito. empujoncito de a lo mejor una energía o una frecuencia que llegara y que dijeras, Ujú. ¿no? Porque creo es algo muy intenso, o sea, en algún momento no sé si te ha tocado ver cómo hacen el pollo, cómo hacen la comida, pues, Sí. como para hacer un pollito o un caldito de pollo y si estás en un rancho y tú ves, es impactante. Sí, sí, o sea, no. O sea, no me imagino y no quiero imaginarme cómo sería a un ser vivo y a un ser querido, a un ser familiar. O sea, eso es algo horrible, ¿no? Y pues lo interesante o lo perturbador de esto es que veían a la chava días después caminar por las playas de Tijuana como si nada hubiera pasado. Súper tranquila, súper relax, ¿no? Y le preguntaban, algún reportero por ahí le preguntó, y ella, sí, por eso, porque era mala, era una bruja y no sé qué. Pero no bruja como en el sentido ofensivo de, eres una Sí, bruja, sino literal. que ella genuinamente pensaba que estaba siendo, Rituales y cosas ajá, negativas, ese pues. tipo de cosas, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo,
puede ser que dentro de todo lo que nos han compartido, como estas personas que escriben los libros, estas películas y todas las entrevistas que has tenido en los podcasts, pues nos dejan esta posibilidad donde el mundo de los sueños tiene posibilidades de conectar con otras dimensiones, otras realidades, Sí. pasado, presente, futuro, conversaciones con difuntos. El hecho de que podamos tener una conversación con el de arriba, que tenemos conversaciones con seres queridos que ya no están físicamente con nosotros, Sí. pero que también se abre el portal para lo negativo. Sí, o sea, de hecho, fíjate, algo así va lo de no jugar con la Ouija, ¿no? O sea, en teoría hay gente que dice, pues obviamente no es un juego, ¿no? Se vendió como uno, como un juguete, pero supuestamente ya que lo analizas más, o sea, te dicen, si lo quieres ver así, es un portal. Tú estás invitando a alguien, hay quien dice que es invitación, hay quien dice que es sumisión, que está peor, ¿no? Pero tú no sabes quién está respondiendo del otro lado, ¿no? Entonces, es algo así, pues, o sea, tú no sabes qué anda por ahí. Que lo hemos visto en películas, la que mencionamos Insidious, ¿no? O sea, había entes que solo querían volver a vivir y otros que más bien querían llegar a este plano, ¿no? Pero sí, pues hay de todo y es un riesgo, ¿no? Yo la verdad siempre he pensado, lo malo es más fácil, o sea, para demostrar fácil lo bueno, ¿no? ¿A qué voy? En una de las películas que me gustó mucho este tema, la del rito, el padre en realidad no creía él en la existencia de Dios como tal. ¿Cuándo cree? Cuando ya tiene al diablo enfrente, ¿no? O sea, bueno, a un demonio enfrente y dice, no, pues sí, ya. Y ahí le cae el 20 y dice, no, pues como cree, existe el mal, existe el bien. Y ya es donde como que cambia. Sí, creo yo que es como que lo más fácil de hacer, en teoría, tener un alcance hacia lo malo, ¿no? Juega a la Ouija y vas a saber, y, no, sí, mira, sí es cierto, pues ya valí, ¿no? Un ejemplo, digo. Sí, ¿no? ¿Para qué te arriesgas a abrir un portal si vas a Ajá. estar vulnerable, ¿no? Porque son energías que no conocemos, son cosas que no sabemos cómo lidiar con ellas, no sabemos cómo decir, sí, ya no quiero jugar, ya Ya vete, ¿no? estuvo, ajá, gracias. Ese tipo de cosas pues son bastante delicadas. Cambiando un poquito de tema, pero va encaminado a lo mismo. Últimamente ha habido una serie de cambios, esto ya es más de conspiración, pero creo que todo está relacionado de alguna manera, Ajá, en el contenido que está disponible para los pequeños. ok, Lo estoy relacionando en el sentido de que, hablando de estas energías oscuras que susurran, ¿no? Que pueden dar como esta mal consejo en sí, la mente de los vulnerables, de las bajas frecuencias. sí, Pues me he topado, y lo hemos vivido pues en carne propia, ok, que, por ejemplo, en YouTube hay una clasificación para niños, ¿no? sí, Está el YouTube Kids. Pero ha habido experimentos donde ponen una cuenta nueva, completamente nueva, y le ponen un ratito de videos para niños. Pongamos un ejemplo, Coco Banana, por decir algo. ajá. No estoy implicando que eso sea directamente relacionado, Sí, simplemente un ejemplo, un contenido ejemplo. para ellos. Y después de un rato empiezan a salir videos donde a lo mejor tienen una música pegajosa, pero visualmente son violentos. Y aquí vamos a hablar de los Sprunkis, por ejemplo. ¿Los cuál, perdón? Sprunkis. Ok, no los desconozco. Están súper de moda porque visualmente tú los ves y como papá a lo mejor, ¡ay, qué tierno! O sea, como un dibujo de niño. Pero tienen música que les encanta a ellos. Ajá, Pero son como los Super Saiyajin, pero versión maléfica, que tienen ok, fases. Entonces de repente la fase uno es el monito bien bonito. La fase 2 la música es más pegajosa, pero a lo mejor ya no trae un ojo. ok, La fase 3 uno ya no tiene una cabeza o está desangrado, o sea, son diferentes y cada uno va estando cada vez más grotesco, pero como si fuera un gore para ajá, niños. Y la fase 3 la fase 4 y así. Y entonces, ese tipo de contenido, el niño lo ve pensando que está apto para él. para él y se vuelve fan porque nos tocó vivirlo. Se vuelve como una adicción ver ese tipo de contenido y dibujar ese tipo de contenido, porque no es de que lo vio y ya lo vio, ¿no? O sea, está dibujando constantemente sangre y cosas grotescas, ¿no? Y es un ejemplo. Hay muchos de ese tipo de contenidos donde de pronto ves algo
que está bien tierno, digamos animación o de ese tipo de cosas, y gradualmente a lo mejor el papá ve el video y dice, sí, está bien, se lo puedes ver. Y va pasando el tiempo, ajá, y va pasando el tiempo y de repente ya el video se vuelve perturbador, con sangre o con cosas grotescas, ¿no? O sea, cosas de una película de terror gore, pero con cosas para niños. Y yo me pregunto, ¿quién está? Porque no es algo, o sea, para hacer viral Sí, en redes sí. sociales, en YouTube, por ejemplo, cuesta tiempo, pero también si estás empezando, cuesta dinero. Sí. Entonces, para que un proyecto de este estilo, que no es uno, o sea, Viral. son un chorro, pueda llegar a verse viral o que te estén sugiriendo, porque para que te empiecen a sugerir ese tipo de contenido, cuando tú no estás buscando ese tipo de contenido, es porque lo están pagando. Sí, claro. Fíjate, lo primero que a mí me viene a la mente como tal es alguien recurrió a brujería y es como la manda, la paga de, ¿cómo te diré? Supuestamente, y esto lo miré en otros podcasts, ¿no? Al final del día fue eso, ¿no? Pero supuestamente cuando alguien pide brujería, tú mismo haces una oferta y tienes que pagarla, ¿no? Por ejemplo, alguna vez una persona me tocó que dijo tal cual, ¿no? Pues yo ofrecí en mi, no me acuerdo qué pidió, pero su oferta fue darle a conocer a los demás sobre, pues digamos, el de abajo, ¿no? Entonces dice, cada que yo podía, lo hacía de una forma sutil, pero lo tenía que hacer. Que me viene a la mente a lo mejor es como que, no, pues, o sea, que hagan esto. Hay distintos, ¿no? Hay desde desvivimientos y todo eso, pero me tocó escuchar unos bien críticos que iban, incluso allá en Catemaco, que no sé qué, que iban a una zona. Supuestamente se les presentaba ahí un ser y ellos tenían que ofrecer algo. Había quienes incluso hasta a una persona que iban ahí. Me suena, fíjate, me vino a la mente porque también alguna vez, y esto yo lo escuché aquí en Ensenada, alguien, un maestro de kinder, a los niños les dijo, no, que pasen al frente uno, si quieren pasar no sé qué, tápense los oídos, y les empezaba a gritar diablo muchas veces. Y yo lo supe porque un niño lo platicó y pues su papá se quejó, y sí, ¿eso por qué? Y lo hizo el maestro, era un varón. Y era alguien que alguna vez hemos escuchado como que, no sé, pues yo no lo conocía ni, o sea, no fue tan directo, ¿no? Pero a mí me platicaron la historia, pues. Entonces sí dije yo, pues eso está medio intenso, pero me suena a mí a como paga de una manda o no sé cómo se llama, ¿no? Es algo así. Y me suena que, por ejemplo, también el hecho de hacer estos, posiblemente tú ya tuviste la recompensa y estás pagando con cierto contenido, ¿no? No sé, me suena así, no le veo yo, por ejemplo, algún otro tipo de beneficio, salvo que sea adictivo y monetiza, ¿no? Si lo quieres ver de una forma más cruda, más, digamos, pero me parece también hasta cierto punto irreal como, pues, se brinca tantos filtros y llega a un niño, ¿no? Sí, y es que el problema es que te digo, no es uno, son varios y es algo donde tú como papá, justo que ahorita todavía a lo mejor no se queda él con una pantalla, espero que no, No, todavía no. pero pues dices, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, ¿qué es lo que va a hacer un padre, una madre de familia cuando de pronto a lo mejor tiene que atender algo, o a lo mejor hacer la comida, Sí, ¿no? ponerle. Y ya le pones un video al niño y de pronto tú estás pensando que está tranquilo porque está en el filtro, Ah, ¿no? Y ves a lo mejor un cachito del video, el eliges el que va a ver, y de repente te empiezan a salir en medio de esos este tipo de contenido. Creo que es muy delicado sí, demasiado. eh, porque de una u otra manera, a lo mejor hay papás conscientes, o hay papás que a lo mejor no sabían y ahorita se acaban de enterar y a lo mejor van a estar más al pendiente. Yo. Pero hay otros que les da igual, Ahí sí no, ya. o que dicen, ay, sí, está curada, es de risa. O que a lo mejor les gusta a ellos el cine de terror y es terror para niños, pero no les importa, ¿no? Entonces, los creadores probablemente, como dices, pueden ser que atacaron desde la cuestión de la brujería, están pagando una manda, pueden ser psicópatas, pueden ser cuestiones pues bastante perturbadoras. Pero aquí lo interesante es que justamente, por un lado, o sea, no me quiero brincar en demasiados temas, pero el punto es que no necesariamente va como a lo mejor antes, y no quiero decir que eso sea bueno, a la cuestión sensual o a la cuestión de intimidad con los niños, que no está para nada bien.
Pero ya aquí es manipulación o entrar dentro de la mente del niño para insertar una idea o normalizar una idea Sí, de violencia. Y eso está bien pesado. ¿Por qué? Porque quiere decir que si ahorita nosotros nos dimos cuenta de, en este caso, de los pequeños de nuestra casa, pero ¿qué pasa con los cientos o miles o millones de niños que no son atendidos por sus papás? ¿Qué va a pasar con esos niños que son vulnerables? Porque te digo, es adictivo y lo están manifestando. Ponle lo más light es el dibujo, la conducta. ok. Yo no he visto nada y ya no quiero, digo, a lo mejor los busco nada más por curiosidad, ¿no? Pero sí es muy delicado eso que está, o sea, digo, conocemos los juegos de Grand Theft Auto, ¿no? Se hace mucho más delicado esto, o sea, Sí, o sea, una cosa es, ajá, digamos, ok, y los juegos, nosotros crecimos con los videojuegos y ahorita los niños nacieron con los videojuegos y puede haber videojuegos que son para adultos y que a lo Sí, mejor papá no hace este filtro de edad y se los deja jugar a los niños. Ok, ¿no? Y pueden ser violentos y pueden inducir a actos que no son moralmente apropiados si ellos no alcanzan a distinguir entre la realidad y la ficción, sí, ¿no? Pero pues está el caso de que aquí no es que sea un videojuego, simplemente es una... Atacan desde la música, creo yo. ok. Sí, es una cuestión desde que el sonido es mucho más directo a que ataque la emoción. Ujú. Entonces es una disrupción entre un sonido agradable y una imagen perturbadora. Para que el cerebro haga esa conexión. Este sonido es agradable, me siento bien mientras estoy escuchando esto y así Viendo empieza. esto feo, sí. ¿Sí? Entonces es muy perverso y muy astuto porque no es algo que se haya como, se me ocurrió, sino que está como diseñado. O sea, está muy bien planeado, no Los viene, colores sí. llamativos, el sonido agradable, pero O sea, está en su mercado también, o sí, sea, está totalmente dirigido a niños. Nada más el mensaje no es el, pues, adecuado para nadie, ¿no? claro, sí. Entonces, eso es lo perturbador. Entonces, por un lado es, pues ahora que eres papá, Sí, no, aguas, aguas con ese tipo de cosas. sí. Se abre la puerta para, está disfrazado, sí, se abre la puerta para muchas eh, cosas que pueden estar detrás de eso, ¿no? Yo no había pensado en la brujería, pero tienes razón, puede ser también. Sí, yo por- viéndolo de ese aspecto, digo, o sea, obviamente de que nos gusta el tema paranormal, ¿no? Sí, digo, pues es que si lo quieres ver de un punto así muy, muy extremo, sería ese, ¿no? Que si lo quieres estar bien sencillo, pues algún loco, ¿no? Un psicópata ahí que, pues, le causa gracia. Hay gente. Fíjate que sí, pero como te digo, como es diseñado, o sea, y no es un solo creador. No, y aparte es una inversión muy fuerte, o sea, Exacto, es tiempo, es dinero, es algo que requiere que toda su energía esté enfocada, o si no es una persona, que sea un equipo de personas para crear ese tipo de contenido, está muy cañón. sí, Está muy cañón porque entonces nos habla de que tal vez hay un plan detrás de todo esto para afectar, creo yo, a nuestra sociedad. Porque no es solamente que esté manipulando a un grupo de personas, ¿no? Está atacando a los más pequeñitos para manipular su mente desde colores llamativos, música atractiva y, sí, volvemos al punto de que se alimentan los seres oscuros, ¿no? energía. De energía, de la cuestión emocional, ¿no? Y pues sí, es un tema bastante amplio, pero creo que lo quería tocar porque a final de cuentas, creo que el mundo de lo físico y el mundo de lo no terrenal, de alguna manera, pues coexisten, ¿no? A Sí, través de estos, ya sea porque, como dijimos al principio, son simplemente lo mismo, pero en frecuencias diferentes que no alcanzamos a percibir o que no están materializadas. O que de alguna manera el mundo de lo no físico trata de comunicarse con el mundo físico porque necesita de él. sí, sí, definitivamente, o sea, eh, yo pienso, bueno, obviamente hay que ser creyente, ¿no? Pero sí, sí creo que hay como que cierto intento de comunicación, ¿no? Y digo, el que cree en estos temas siempre es algún intento de comunicación, ¿no? Pues antes nos vamos a la historia a lo mejor de tu niña que estaba jugando y vio algo ahí, por algo estuvo eso ahí, ¿no? Si lo quieres ver desde esa perspectiva. Para bien o para mal, quién sabe, pero
Pero fue un intento de acercamiento a lo mejor, ¿no? Sí, pues a mí me llama mucho la atención y esto también sigue basándose en la ficción, pero el Stranger Things, por ejemplo. Ajá. Creo que desde la justificación, y digo de las primeras temporadas porque ya la última tiene que ver más con un solo malo, ¿no? Ajá. Pero en las primeras temporadas estaban planteando que había seres vivientes que vivían en la otra dimensión, que encontraron un huequito y empezaron a alimentarse de lo que tenían a la mano, pero tal cual como lo haría un depredador en la selva, Sí. ¿no? O sea, ves a alguien que está ahí vulnerable, no hay peligro, ataco y me lo como, ¿no? Creo que en el caso de los seres oscuros, de los seres que se alimentan no solo de la carne, porque te digo, a final de cuentas muchas veces estas evidencias de cosas que han pasado, eh, no necesariamente se alimentaron del cuerpo. Ujú. O sea, no buscaron alimentarse del cuerpo, se alimentaron probablemente de la energía emocional o de su espíritu, Sí. ¿no? Y creo que al final del tiempo, lo que están buscando es acondicionar el terreno, creando que el lugar esté lleno de frecuencias bajas para poder atacar mejor o tener más gente vulnerable. Sí. Y aunque venga de la ficción, pues sí suena, o sea, lo puedes relacionar con esto, con el tema del día de hoy, ¿no? O sea, que es algo que vamos, que se alimentan de energías, pues. Y precisamente, o sea, buscan bajarla y ya. Qué miedo, ¿no? Ya. Sí, dame ello, pero vuelvo al tema de lo positivo, que cuando nosotros somos conscientes que podemos comunicarnos con lo positivo, con la luz, con el de arriba, Sí. con seres espirituales, guías, familiares que conocimos en vida. A veces lo que decía Brian Weiss es que no necesariamente lo hayas conocido en vida, pero a lo mejor es tu familia estelar Ajá. y que está ahí acompañando. Y para ti a lo mejor es un ángel, pero en algún momento, en alguna vida, O tu lo familiar conociste, o fue tu algo, sí, familiar. sí lo ¿Sí? ubicas, ¿no? Entonces, existe la luz, existe la oscuridad, pero tú puedes, de alguna manera, tener la comunicación con quien tú quieras. Sí. ¿Sí? Si tú dejas que el miedo, si tú dejas que las emociones negativas dominen, tu frecuencia baja y eres más susceptible a la comunicación con los oscuros, con los seres de baja frecuencia que se alimentan de lo que no pueden adquirir ellos de forma natural, ¿no? Entonces, creo que podemos cerrar muy bien este podcast pensando en que no se trata de tener miedo de que algo nos va a acechar todo el tiempo, sino de pensar en que también, así como está abierto el canal para lo feo, está abierto el canal para lo bueno. Y cuando nosotros estamos en una frecuencia alta, cuando pensamos en positivo, cuando nos comunicamos con el de arriba, con esa meditación, también nos podemos comunicar con los seres que amamos, que son nuestra familia estelar, y pedimos consejo a ellos, vamos a estar protegidos. Sí, mejor quedarnos con esos. Totalmente, Dani, totalmente de acuerdo. Bueno, pues un gustazo. No, Dani, al contrario, muchas gracias. La verdad que la pasé muy bien. Digo, muy más asustado, pero no, estuvo muy interesante, muchos temas. Digo, ya sabes, uno entusiasta de eso. Por algo el podcast, nuevamente es solo entretenimiento, no queremos profundizar, ¿no? Pero sí, qué buenos temas. Muchas gracias, Dani. No, pues un gustazo. Y estamos reactivando el podcast porque ya teníamos bastante tiempo que no grabábamos capítulos. Empezamos grabando un par de capítulos al principio del año, Ajá. pero luego paramos. Estamos estrenando set. Ahorita estamos aquí en Sí, el lo nuevo voy a ver. estudio de Art Team. Y pues la idea es que vamos a tener muchos más podcasts a partir de este. Excelente, pues ojalá. Y de un gustazo que ahora seas nuestro padrino de reinicio. de Sí, este no, podcast. exacto, qué bueno que estoy aquí, qué bueno que pudimos hacerlo y pues si se tienen más historias, pues luego nos volvemos a juntar. Claro que sí. El tema es bastante amplio y pues ya ves Sí. que sí hay de dónde. Sí, nomás que una vez al mes porque sí te terminé ya asustado, Dani. Muy bien. Bueno, pues un gustazo Dale, otra vez. muchas gracias. Y pues nos vemos la próxima. La próxima. Hasta luego. Un placer estar con ustedes platicando. Espero que no se hayan asustado. Espero que se vayan con el mensaje positivo, y que podamos seguirnos comunicando a través de las redes sociales. Dejen un mensajito, planteen ahí qué es lo que opinan de todos estos temas que estuvimos platicando. Y si quieren que sigamos con más temas como este,
podamos volver a invitar a nuestro amigo Gerardo Grave para que sigamos platicando de lo paranormal y de lo oscuro, ya sea con su podcast de Turno Nocturno o aquí en Resiliente, para que podamos intercambiar nuestros puntos de vista. Muchas gracias y hasta la próxima. Nuevos episodios cada semana. Entrevistas que inspiran y transforman. Resiliente Podcast.